preparamos los sermones y los estudios bíblicos. Entonces, lo que quiero usar, y por eso vamos a hacer un paréntesis con respecto a Hebreos por esta tarde, quiero usar un poquito acerca de el sermón que se predicó este domingo. Este domingo yo prediqué, como lo hago cada semana, y quiero mostrarles un poquito acerca de cómo llegamos al producto final con respecto al contenido. Ya se dieron cuenta que para mí en lo personal, el, el bosquejo, o mejor dicho, el manuscrito, aunque lo creo y escribo lo que es el sermón, pero lo que yo uso para la exposición va a ser mi PowerPoint. Entonces, ya sea que lo uso como lo uso aquí cada semana, a través de la televisión, a través de eso, pero esas son mis notas. Entonces, parte de lo que hacemos en la preparación de sermones, tratamos de memorizar lo más que podemos. Usamos mucho la memorización y acuérdense que lo que estoy hablando es simplemente una metodología, no es la manera en que tiene que hacerlo, es la manera en que en lo personal siento que me funciona de acuerdo a mi personalidad, de acuerdo a mis costumbres, de acuerdo a ciertos hábitos que hemos construido a través del estudio de la palabra de Dios y la exposición de la Biblia. Entonces, este PowerPoint para mí se convierte en mis notas. Ahora, cuando hablamos de notas, porque tratamos de memorizar lo más que podemos, parte del estudio de la palabra de Dios, y esto lo han escuchado de mí una y otra vez otra vez en la interpretación de la Biblia, es que creemos que todo pasaje tiene un solo punto. Entonces tratamos de hacer el sermón o sermones de un solo punto. Y cuando hablo de un solo punto, eso definitivamente a mí en lo personal me ayuda en la memorización, porque si es un solo punto, entonces eso me va a ayudar a que todas las ideas, todo lo que el texto dice, todas las ilustraciones que yo pueda poner, las voy a filtrar a través de ese punto que el texto me está dando. No es el punto que yo quiero, es el texto que me está dando. Entonces, en este caso, una vez más, aunque yo hago mis notas y mis notas no las uso para la exposición, las uso para mi estudio. Es la colección de información, es lo que entiendo del texto, lo corroboro a través del proceso de interpretación, porque ustedes saben que iniciamos con el texto, no iniciamos con las herramientas, no iniciamos con comentarios, no iniciamos con las opiniones de otros, vamos directo al texto. Cuando digo que vamos directo al texto, una de las cosas que quiero que recordemos en lo que significa ir al texto es que a través de los años de estudiar la Biblia, tratamos siempre, y esa es la razón por qué la invitación de estudiar, de leer, de enseñar o de predicarla a través de libros de la Biblia, es porque cuando vamos al texto, el texto lo leemos a través de la idea central del libro. Una vez más, el texto o el pasaje que estamos viendo lo vamos a leer a través de la idea central del libro. Entonces, como hemos hecho esto por varias décadas, la cuestión de estudiar la Biblia, enseñar la Biblia, predicar la Biblia, en muchos de los libros de la Biblia ya hemos memorizado cuál es el punto de ese libro. Entonces, y si no lo sé, obviamente regreso a repasar y a ver. Entre paréntesis, esta es la razón por qué herramientas como la tabla o línea del tiempo que encontramos, por decir, en la página de Dr. Bob, a mí en lo personal me ayuda mucho, porque no solamente me presenta la Biblia de una manera cronológica, los libros de la Biblia, la historia de la Biblia, pero porque obviamente como una persona que vive en esta parte del hemisferio, en Occidente, en lugar del Oriente, que es donde la Biblia fue escrita, pero la otra es como soy parte de una cultura o del siglo XXI, donde mi pensamiento no es como el pensamiento hebreo. Si mi pensamiento es como mi cultura, que pensamos de una manera lineal o cronológica, esto me ayuda a memorizar y a ver la historia completa de ello. Entonces, cuando se trata de escoger un libro o para estudiar o predicar un libro, y ahorita lo que voy a hacer, voy a usar Corintios, segunda de Corintios, en mi mente como ya sé qué es lo que voy a predicar con respecto a los versículos, y acuérdense, estoy predicando a través del libro, ¿verdad? Entonces no tengo que preguntarme qué voy a predicar el próximo domingo, sino que ya sé hacia dónde voy con respecto al estudio o al sermón. Y aun cuando muchos de ustedes no tienen esa práctica, lo cual está bien, muchos de ustedes enseñan escuela dominical o en su estudio personal y a lo mejor usan algún material que usa una combinación de pasajes o tal vez lo hacen por temas. No hay ningún problema. Todo lo que estoy diciendo lo pueden aplicar a eso también, pero en este caso
la idea es que si del pasaje que voy a hablar o del pasaje central, aun cuando tenga otros, hay una idea central que quiero mantener en mi perspectiva. Segunda de Corintios en particular como carta, si es el libro de Hebreos, si es Hechos, si es Nahum, si es Éxodo, cualquiera que sea, hay una idea central que quiero mantener y la tabla del tiempo, la línea del tiempo que me presenta Dr. Bob, me ayuda a mantener la idea central que cada libro tiene. Parte de ello, de esa idea central, obviamente está conectada con la cuestión de la historia, el contexto. ¿Cuándo fue escrito el libro? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿A quién lo escribió? ¿Bajo qué circunstancias lo escribió? Entonces, esos componentes, esas preguntas, otra vez, las vas a responder y vas a lidiar con ellas a través de la sistematización de estudiar la Biblia, de leer la Biblia, de escuchar la Biblia y de exponer la Biblia. Entonces, mi punto es de que esto no sucede de un día para otro, esto no sucede nada más porque vas al seminario y estudias. Esto es una combinación de muchas cosas, pero sucede a través del tiempo. Entonces, esto requiere compromiso, esto requiere la consistencia de poder hacerlo una y otra vez. Todo esto, otra vez, pensando desde la perspectiva de lo que estamos hablando en esta noche, quiero que veamos, porque ya para este tiempo, para cuando llegamos al texto, ya pasamos tiempo en oración, obviamente tenemos que confesar pecado, tenemos que buscar el rostro de Dios, tenemos que tener pasión por el carácter de Dios, no solamente por comunicar su palabra y ser encontrados fieles administradores de esa palabra. Entonces, nos acercamos a ella bajo el temor, bajo el entendimiento de que el mensaje que Él ha comunicado no solamente es para mí, pero es para su pueblo, es para su iglesia, es para salvación de otros. Entonces, crea ese peso, crea esa responsabilidad. Y al final de la conversación, la salvación del hombre, el fortalecimiento de su iglesia es trabajo del Espíritu Santo. Él simplemente ha escogido cómo llevar a cabo esa tarea y es ahí donde entra la cuestión del trabajo de nosotros como intérpretes y como exponentes de la palabra de Dios. Espero que eso ayude un poquito porque de ahí me muevo ahora, estoy hablando de cómo preparo el sermón, de ahí me muevo ahora a buscar las herramientas que me van a ayudar a corroborar o a cambiar o modificar lo que yo he entendido del sermón. Porque acuérdense, lo primero que hice es que fui al texto, no fui a comentarios, no fui a podcast, no fui a YouTube, fui al texto. Y leí el texto a través de, otra vez, a través del bosquejo que he formado o que he creado al principio de mi estudio. Entonces, si estoy predicando a través de Segunda de Corintios, la serie de sermones la inicié a través de leyendo la carta completamente y si no la carta, porque puede ser muy larga, buscar la manera de dividirla en esas unidades literarias. Entonces estoy pensando en esos blogs a través de la carta. En este caso, estoy en 2 de Corintios, capítulo número 5. Es la segunda, en este caso, de dos cartas, ¿verdad? Entonces, aquí es donde potencialmente entran las ayudas y las herramientas, que en este caso el que hemos usado o lo que hemos usado es la que nos presenta Dr. Bob. Y estoy hablando de su comentario. Entonces, lo que voy a hacer, voy a mostrarles el comentario y quiero mostrarles cómo es que lo uso. Entonces, déjenme compartir mi pantalla porque eso me va a ayudar para que lo veamos. Si acaso ustedes no tienen acceso al comentario, obviamente queremos darles una copia de ello y hacerlo accesible a ustedes. Pero aquí está. La página es comentariobiblicogratuito.org. De aquí lo que hago es que me vengo a estas ventanas azules, que donde está el estudio del Nuevo Testamento, obviamente Antiguo y Nuevo Testamento, este es Nuevo Testamento, y aquí están las tres opciones, todo lo que es escrito, audio y video. Aplano a lo escrito y al oprimir ahí me vengo a Corintios. Aquí está Corintios, primera y segunda de Corintios. Voy a hacer clic ahí también y a oprimir eso. Se va a abrir el comentario que en este caso está en un solo documento. Y al decir que está en un solo documento, la implicación es que vengo obviamente aquí y aquí están ya están las dos cartas realmente, pero vengo a la segunda porque es donde estoy y aquí es donde voy a, si se fijan, está para poder oprimir en la introducción. En la introducción lo que voy a hacer es que voy a ver varios puntos de apertura que él está mencionando, que voy a considerar que creo que van a ser importantes para ello. Algunas de esas cosas es recordar que es más que cualquier otra carta de Pablo, demuestra el corazón. Eso es importante para mí. El corazón y la mente del apóstol Pablo a los gentiles. Eso es importante conforme leo esta carta. ¿Ok?
que está demostrando el corazón y la mente, qué es lo que piensa y qué es lo que siente de los gentiles, es lo más cercano a lo que tenemos. Aquí está, esto es importante. Otra vez, esto yo lo estoy sacando en nota, lo estoy apuntando, ¿verdad? Ahorita no estoy haciendo, pero les estoy diciendo lo que haría, que es una autobiografía pastoral y espiritual. Este componente de pastoral y espiritual va a ser muy importante para mí porque tengo que mantener en mente que conforme leo esta carta, voy a estar recordando que es una perspectiva pastoral. Es un pastor hablando a su iglesia. Es un pastor el cual tiene que traer esos dos componentes que típicamente son la relación de un pastor con la iglesia, que es el componente de instrucción o de corrección, de disciplina, que siempre la vamos a necesitar todos, y el otro es el componente de alentar, de amar, de instruir, en fin. Entonces, es el componente de las dos cosas que creo que son una sola, que es otra vez disciplina y es la cuestión de pastorearlos, de amarlos. Entonces, la disciplina que traigo, la traigo porque te amo, pero porque te amo, tengo que disciplinarte. Entonces, son las dos cosas. Eso es lo que tengo que recordar conforme estoy leyendo esta carta. Y otra vez, piensen en términos de que aun cuando he escogido un pasaje específico para predicar, estas cosas tienen que ver con ello en lugar de simplemente ver Este libro dice puede ser la mejor obra retórica del apóstol Pablo. En fin, aquí hay unas cosas que tienen que ver con respecto a lo que otros han dicho en ello. Este libro es una rara combinación, como Pablo mismo, de altos y bajos espirituales, de emociones que fluyen del enojo y mucho gozo. Está mostrando la humanidad de Pablo, está mostrando el contexto donde me pregunto yo por qué hay altas y bajas espirituales y por qué hay emociones encontradas entre gozo y tristeza, porque es el contexto de la iglesia. Entonces, automáticamente esto me ayuda a relacionarme en mi persona como pastor al estar navegando el liderazgo de una iglesia. Este libro, verdaderamente una carta, solamente la mitad de... Ok, letra E. Este libro ha sido olvidado por la erudición y en la predicación hay menos comentarios de Segunda de Corintios. En fin, para pastores, letra F. Este libro ofrece vistazos importantes sobre cómo abordar los problemas dentro de las iglesias locales. Otra vez, eso va a ser importante para mí en cuestión de la disciplina, ¿ok? Que este es uno de los temas que va a tocar Pablo, ¿sí? Con respecto a ello. De ahí me voy a brincar el resto que tiene que ver con autoría, cuándo se escribió, es importante eso. Estas son cosas que me ayudan a entender otra vez el bosquejo de la carta, lo cual es de suma importancia. Pero una de las secciones que quiero llevarles a que vean que esto es lo que yo hago. Estoy nada más mostrando lo que yo típicamente hago en la preparación de sermones, ¿ok? Es la cuestión de hablar, por ejemplo, esto es importante porque este factor de quién está en contra de Corinto y del apóstol Pablo es importante porque va otra vez, va a haber corrección, va a refutar doctrinas torcidas, doctrina que está mostrando falsificación del evangelio, pero esta es la parte que quiero que vean conmigo. En cada comentario de, uh, en cada comentario que encontramos de Dr. Bob, hay una sección que se va a llamar así, ocasión y propósito de la carta o del libro en este caso. Y esto que está aquí, típicamente, en este caso son tres incisos o tres puntos del bosquejo, A, B y C. Típicamente esto es lo que es esa idea central que queremos mantener a través de la lectura de esta carta. Este es el vistazo panorámico que quiero conocer y que de alguna manera quiero memorizar para que a través de la lectura de la carta y conforme estoy estudiando, estoy preparando estudios bíblicos o estoy predicando, esto quiero mantenerlo en mente. Rápidamente, una de ellas es el agradecimiento por la respuesta positiva de la iglesia al liderazgo de Pablo. Y lo que hace Dr. Bob aquí está presentando las evidencias internas donde él, Pablo, está agradeciendo a la iglesia, está agradecido con la iglesia. Entonces, esto para mí va a ser importante conectarlo con lo que dije al principio, lo que dijo la introducción está al principio, porque acuérdense que está lidiando desde una perspectiva pastoral, es como una biografía pastoral. Entonces, como pastor, sí, es el entender de que dentro de la iglesia, él mantiene esa gratitud para con la iglesia. Quiere afirmar a la iglesia, quiere de alguna manera alentar a la iglesia y quiere reconocer que la iglesia ha hecho cosas buenas. En este caso, hay una respuesta positiva con respecto al liderazgo de él. Esto es importante porque muchas de las iglesias van a rechazar su liderazgo. Esta iglesia lo va a hacer también, pero hay un componente positivo en medio de lo negativo. Letra B. En la preparación de Pablo para su tercera visita, otra vez, aquí está la evidencia interna de ello, capítulo 10, versículos 1 al, ese es 11, pero está ahí
no se imprimió bien. Su segundo viaje fue aparentemente doloroso y sin éxito. El cambio emocional del tono de los capítulos 10 al 13 es obvio. Algo está pasando dentro del contexto de lo que está escribiendo Pablo y aquí está escribiendo que hay un cambio emocional en lo que está diciendo. Entonces hablamos de altas y bajas. Esto lo ilustra, esa cuestión de las altas y las bajas. Algunos han afirmado que es el resultado de las varias cartas a la iglesia de Corinto, que se combina en Segunda de Corintios. Aparentemente hay otra carta en la cual esta segunda carta, en lugar de ser primera, segunda, tercera, en segunda están combinadas las dos. Esas son algunas de las teorías. Al final de la conversación, escuchen lo que voy a decir. Al final de la conversación, creemos que lo que tenemos enfrente de nosotros, esta exposición de la palabra de Dios, es Dios el cual quiso exponerlo de esa manera. Entonces, no tenemos que preguntarnos si hay algo que es inspirado y que no tenemos acceso a ello. Todo lo que Dios quiso comunicar está en lo que tenemos como palabra de Dios. También es posible, dice aquí, también es posible que Pablo escribiera estas cartas después de que tuvo noticias acerca de la oposición que se dio dentro del compañerismo en Corinto. Era una añadidura emocional. Otra vez, esta letra B me recuerda de la realidad de que Pablo está pastoreando, está liderando, está escribiendo, está discipulando a la iglesia real, no una iglesia ideal. Con altas y bajas, aquí está Pablo, fiel al llamado de parte de Dios. Letra C. Está rechazando a los falsos maestros. Sumamente importante esto. Sumamente importante porque son falsos maestros itinerantes judíos. Otra vez, capítulos 10 al 12 va a lidiar con ello, que habían rechazado de Pablo las siguientes cosas. ¿Qué rechazaron de él? Bueno, rechazaron a su persona. En una guerra que tenían campal en contra de Pablo directamente, están rechazando los motivos. Lo van a acusar de que Pablo otra vez, es un falso profeta, de que Pablo está ahí por motivos o por deseos completamente manipuladores, completamente para beneficio propio, en fin. La otra cosa es que van a cuestionar su autoridad. Lo van a acusar de que él no es un apóstol genuino porque no caminó con Jesús, en fin, ustedes saben. La otra es su estilo de oratoria. Parte de ello ustedes lo saben esto y lo han escuchado, pero aparentemente Apolos, que es uno de los siervos también llamados a liderar la iglesia, tenía mucho mejor habilidades como exponente de la palabra de Dios, lo cual históricamente se cree que es verdad. Y eso lo van a acusar de él. Y la otra cosa es literalmente el contenido, de que él está otra vez falsificando el evangelio. Entonces, esas son cosas que otra vez voy a mantener yo en el estudio de la Biblia y voy a mantenerlo en la formación del sermón. La pregunta es, ¿cómo formo el sermón? Esa sería la pregunta. ¿Cómo formo el estudio bíblico? Entonces, aquí es donde Dr. Bob, en lo personal, me va a ayudar mucho porque como los comentarios de él, y digo Dr. Bob, pero pueden ser otras, pueden ser una de las recomendaciones que hemos hecho y algunos ejemplos podría mencionar como la Biblia. Hay diferentes Biblias de estudio, pero las Biblias de estudio son las que me ayudarían a ver ese bosquejo. Y menciono el bosquejo porque los bosquejos de los libros de la Biblia, en este caso de Segunda de Corintios, me ayuda a pensar en términos de unidades literarias. Entonces, dijimos al principio, saco la idea central de lo que es el libro y lo que acabo de leer me ayuda a ver esa idea central. Lo que acabamos de leer, esas tres cosas, A, B y C, me ayuda a mantener esa idea. Pero dentro de esa idea central, ahora veo el bosquejo, que en este caso comentarios, Biblias de estudio me presentan. Y eso me va a ayudar porque esos bosquejos me van a ayudar a crear precisamente cómo yo voy a predicar el libro. En este caso, Segunda de Corintios. Entonces, lo que va a hacer Dr. Bob, por ejemplo, dentro del comentario, específicamente a través de los capítulos, es que él va, y aquí es donde me gustaría que pusieran atención en esto, porque estas son las partes que me van a ayudar a mí a bosquejar los sermones. ¿Cómo es que lo voy a hacer? Esta tarde, el pasaje que voy a usar para ejemplificar esto, y me voy a regresar a donde inicié, déjenme irme aquí porque eso me va a ayudar a ver el bosquejo. No, ya me pasé. Ok, aquí está Segunda de Corintios. ¿Dónde está el bosquejo? Es de introducción. A ver. Bueno, no, va a estar al principio, perdón. Estoy confundido. Tengo que irme al principio. Al principio, porque lo que estoy haciendo esta noche, estoy usando el capítulo 5. Entonces, de lo que es el bosquejo al principio, el índice, hago clic al 5, aquí es donde estoy. Entonces, aquí es donde regreso a lo que
mostrado anteriormente. Vean el paralelismo de diferentes traducciones de la Biblia, de los cuales se está moviendo de lo que viene siendo palabra por palabra hasta lo que viene siendo el equivalente dinámico, que es de izquierda a derecha. Entonces, observen los bosquejos que Dr. Bob ha provisto. Esto me ayuda a mí, pero la otra cosa que me ayuda es que él da al principio, no siempre da los vistazos contextuales. Eso también es de suma importancia al ver este capítulo en particular. Como estoy predicando el capítulo 5, entonces Pablo está discutiendo su muerte en versículos 1 al 10 del capítulo 5. Entonces, lo que está compartiendo él está tratando de llevar a la iglesia a entender este tema central o este tema importante que es la partida de él. Va a usar metáforas para ilustrar esto, va a hablar acerca de lo difícil, seguir el antecedente de los pensamientos de Pablo, ¿sí? Y aquí va varias cosas que de las que potencialmente está hablando. El mejor paralelo paulino para interpretar este texto se encuentra en Romanos 8, 18 al 28, 18 al 25, 26 al 30, ¿sí? Cuando habla acerca del gemir. En fin, aquí hay varias cosas. Pablo usa, estoy en el B, hace una afirmación teológica grande de los versículos 6 y 8. Y al final, letra C, Pablo hace otra poderosa afirmación en el versículo 10. Aparentemente todos creyentes e incrédulos estarán delante de Jesús como juez. Ok, la última cosa que menciona es la discusión de Pablo de la responsabilidad espiritual en los versículos 11 al 21. Obviamente refleja las enseñanzas, acciones inmorales y posiblemente egoístas de los falsos maestros. Todo esto lo está usando Dr. Bob como una parte introductoria y mantener como el contexto de este pasaje. Y aquí es donde quiero que piensen conmigo. Al predicar el capítulo 5 para mí, porque estoy predicando a través del libro, voy a usar estos rectángulos donde él ha otra vez bosquejado o ha puesto, en este caso, estos 5 versículos, 1 al 5, como el pensamiento o como la idea central de acuerdo al lenguaje original, que en este caso es el griego. Entonces, esto que ven ustedes en la pantalla, versículos 1 al 5, es una oración o un enunciado. Nosotros lo leemos a través de puntos y comas, a través de versículos. En el idioma original eso no existe, es simplemente la manera en que se escribe. Ese es mi punto. Entonces, lo que yo voy a usar como un parámetro, mientras cada vez que sea posible, es la cuestión de usar esto como el bosquejo de mi sermón. Entonces, mi primer sermón en el capítulo 5 van a ser versículos 1 al 5. Es todo lo que voy a predicar. No me voy a adelantar más, no me voy a regresar al capítulo 4. Lo que sí voy a hacer es que voy a ver la conexión entre los capítulos previos y lo que está por seguir. Entonces, en este caso, 1 al 5, y de ahí veo la explicación. Esto me ayuda, todo lo que está aquí, pero ahora, para mi siguiente sermón, es versículos 6 al 10. Este sería el siguiente pensamiento que está desarrollando Pablo a través de las ideas o a través de, otra vez, de las ideas generales o de los vistazos contextuales que acabo de leer. Entonces voy a leer 1 al 5 a través de esto que está aquí en la pantalla y luego 6 al 10 a través de esto que empiece a tener congruencia y que empiece a conectar la idea central. Ok, me voy a parar aquí. ¿Hay alguna pregunta o comentario con respecto a esto? ¿Tiene sentido? Porque estoy por mostrarles mi bosquejo. Estoy por mostrarles lo que realmente, lo que hice o lo que he hecho y quiero que vean ya el producto final de esto. ¿Tiene sentido esto, hermanos? ¿Ayuda un poquito esto? ¿No ayuda? A ver, háblenme, díganme. Rosita, no sé si hay algo en el comentario, en el chat, pero si no hay, Sí, díganme pastor. ustedes qué La piensan. hermana, la hermana María Domínguez, Ujú. comentario dice, una añadidura emocional influye en las actitudes de Pablo hacia los receptores del mensaje, dice, y o del mensaje mismo. Excelente pregunta, hermana María, y es excelente por la cuestión de que no solamente, dos razones. Una, esta cuestión de la añadidura emocional y Pablo mostrar emociones me hace recordar o me hace reconectar que la palabra de Dios, inspirada que es, divina que es, y emana del autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, en su soberanía y en su estrategia, el Dios de la Biblia, el Espíritu de Dios, ha escogido revelarla a través de autores humanos. Entonces, el componente humano que existe en la palabra de Dios no minimiza, no no altera la divinidad de esta revelación especial que es la palabra, sino que lo afirma, lo corrobora. Entonces, este componente emocional que Pablo incluye en lo que está compartiendo, en lo que está diciendo, me habla de la humanidad de él. Porque acuérdense, aun cuando estos varones son inspirados, no los hace infalibles a ellos como personas.
Entonces, dentro de la revelación que reciben, obviamente hay infalibilidad en ellos, donde no creemos que hay error en lo que están comunicando. Pero ellos como individuos, obviamente siguen siendo seres humanos. Y ese componente humano, una vez más, no altera la cuestión divina, que es simplemente la corroboración de ello y me hace recordar que el Dios de la Biblia, desde el principio de la historia, su estrategia, su redención del mundo es misionera. Y es misionera en el sentido de que no solamente es para la salvación de las naciones, pero va a usar medios, va a usar vehículos para esa redención a través precisamente de aquellos que él ha escogido para hacer esto, y en este caso, autores humanos. La segunda cosa que me hace pensar, no solamente es eso, pero la otra cosa que me hace pensar, este componente emocional, y aquí es donde está otra vez conectado lo humano, es precisamente la cuestión de dónde emana esta, qué es lo que produce en Pablo, en este caso, esta reacción emocional. Y aquí es donde regresamos a los destinatarios. Lo produce no solamente la iglesia que él ama, porque él ama la iglesia de Cristo, pero es, en este caso, una relación que aparentemente no era la mejor entre, en este caso, el pastor y la iglesia, que es los Corintios y Pablo. Entonces, este rechazo, esta confusión, esta situación que tiene altas y bajas, como leímos hace un momento, produce este contexto o produce esta reacción emocional, que en este caso, otra vez, es la idea de que en el llamado pastoral, en el llamado del cristiano, es que somos llamados a servir, somos llamados a ser parte de ello, a integrarnos a lo que es ese proceso de discipulado, donde el transferir información es sumamente importante, porque si el discipulado es el conectar con otros para que otros conozcan, conectamos con otros para que otros conozcan, la cuestión es que tenemos que tener cuidado en que esa conexión, esa relación, esa comunidad que formamos y que somos llamados a formar, no no la hagamos. Ok, déjame manera. Esa comunidad, esa interpretación de la Biblia que es corporal, que no se convierte en un sustituto de la razón por la cual somos llamados a hacer esto. Entonces, el llamado pastoral de Pablo sobre la iglesia para gobernar, para instruir, para discipular, la iglesia al posicionarse debajo de ese llamado, debajo de ese liderazgo de Pablo, eso es sumamente importante y aparentemente es el vehículo que Dios ha escogido, es la estructura, es el diseño que Dios ha escogido para personas calificadas para que expongan su palabra, todo eso que hemos hablado, pero eso simplemente es el vehículo hacia algo más. Y el algo más es la formación de Cristo en la vida de la persona. Es salvación para que no lo conozca, eso es la introducción de Cristo y la otra es la formación de Cristo. Esta explicación la estoy mencionando, por lo que la pregunta que está haciendo la hermana, porque el componente emocional, que es inevitable cuando lidiamos con personas, cuando entramos en una relación, ya sea marital, de crianza de hijos, de nietos, de pastor, iglesia, siempre, 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 siempre incluye vulnerabilidad. Porque ustedes saben, toda relación tiene la posibilidad de ser una experiencia muy grata, pero también puede ser una experiencia muy difícil. Entonces, Pablo está experimentando ambas cosas en su peregrinar como pastor, como apóstol, en aquellos en los cuales ha encontrado receptibilidad y aquellos que ha encontrado rechazo. Entonces, ese componente de vulnerabilidad es inevitable. En el caso del líder, del pastor y aún de la iglesia, independientemente de dónde estemos en ese nivel de vulnerabilidad, independientemente si venimos de un contexto donde la experiencia fue positiva, o a lo mejor venimos de una experiencia donde dijimos, nunca otra vez vuelvo a hacer esto, no me vuelvo a conectar, a entrar a una iglesia o a continuar sirviendo como pastor, tenemos que tener cuidado que esa experiencia, positiva o negativa, que no la minimizamos, es importante, no puede ser la más importante. Entonces, cuando Dios te llama, en este caso, ser parte de su iglesia, cuando Dios te llama a servir su iglesia vocacionalmente, cuando Dios, como pastor, como líder, cuando Dios te llama a reproducirte en otros, otra vez, estas altas y bajas son parte de ello. Tal vez el único argumento que yo voy a hacer o voy a pensar en mi experiencia personal, inclusive en mi peregrinar como pastor, como cristiano, si me preguntaran ahorita, eh, um, y yo no sé si las incluí en la semana pasada esto, pero las preguntas que yo le haría a un comité de púlpito de búsqueda de pastor, ¿ya hablamos de eso o no hablamos de eso? Ok, y no lo vamos a hacer esta noche, pero las tengo para lo que es el estudio de Hebreos, así que vamos a regresar a ello. Pero tal vez a estas alturas, después de los años que hemos servido, sí hay un poquito más de precaución y experiencia en cómo seleccionar y cómo navegar esto.
Entonces, una vez más, hermana María, tu pregunta es muy, muy importante porque para mí enfatiza el componente humano que no altera el componente divino de la palabra de Dios, simplemente lo corrobora. Sigue siendo la palabra de Dios, sigue siendo una revelación confiable del carácter de Dios, nada más que tengamos cuidado que esa experiencia humana no se sobreponga en la experiencia divina, son las dos, no es una u otra, y la otra cosa es que ese componente humano, otra vez, ese componente humano no puede ser exaltado. Es bueno, pero no es lo supremo. Lo supremo tiene que ser lo divino, por eso es que al final de la conversación, la revelación, la interpretación de la Biblia es algo que hacemos directamente el lector, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. No necesitamos expertos, no necesitamos comentarios para entender la palabra de Dios, ¿sí? Lo que hacen los comentarios y las herramientas simplemente nos ayudan a mover esto de una manera más efectiva, de una manera más precisa y nos permite servirnos unos a otros de una manera mejor. Pero la Biblia fue escrita para el hombre común, la Biblia fue escrita para entenderse, Dios no está jugando escondidillas, Dios no está tratando de averiguar a ver quién, no, Dios se interesa en, pero otra vez, como hay un componente humano, y ese componente humano para nosotros está a 2000 años de distancia en un contexto y cultura muy diferente al de nosotros, tenemos que usar las herramientas que hemos mencionado, porque estamos hablando de otros idiomas, de otras culturas, idiosincrasias y perspectivas. Pero voy a decirlo una vez más, las diferencias que hay entre esa cultura que Pablo está viviendo y hablando, la estructura de la iglesia, sus perspectivas, esas diferencias entre ellos y nosotros no alteran la intervención y revelación divina, solamente la afirman. ¿Por qué? Porque esas diferencias nos ayudan a enfocarnos, esas diferencias entre ellos y nosotros, culturalmente hablando, en idiomas y todo eso, nos ayudan a enfocarnos en lo que es transferible, que es la palabra de Dios, en lo que realmente es el punto, es el meollo del asunto. Entonces, si podemos ver eso del otro lado de la conversación, yo argumentaría que el otro componente, ya hablamos acerca de ellos y las diferencias que tenemos, ahora hablemos acerca de nosotros con respecto a recibir el mensaje. Y cuando hablamos de nosotros, cuando hablamos de tu responsabilidad y mi responsabilidad como receptores, como aquellos que recibimos el mensaje, y ahora la pregunta es, ¿qué hago con ese mensaje? ¿Cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo lo contextualizo? ¿Cómo lo comparto? ¿Cómo, todo eso es de igual importancia? Pero otra vez, la contextualización, la aplicación, el decir esto es lo que significa y esto es lo que haces con Segunda de Corintios o lo que sea, eso es de suma importancia, pero tiene que estar conectado y tiene que emanar y depender de lo que es ese mensaje divino, ese mensaje que no cambia. Entonces, esta cuestión de contextualización, aplicación, emana y fluye de lo que es permanente, que es la palabra de Dios. El reto que típicamente vemos es cuando el orden se invierte y es cuando dos posibilidades, estoy usando los extremos, es empezar con el contexto de ellos, es empezar con la perspectiva de ellos hace 2000 años, el autor original y todo eso, pero quedarnos ahí. Entonces, la exposición de la Biblia se convierte nada más en una cátedra, se convierte en transferencia cross-cultural, se convierte en algo interesante que dices tú, wow, no sabía que en aquel tiempo era esto, eso, pero no tiene nada que ver con tu vida, porque te quedaste nada más ahí. Entonces, lo que se supone que debe ser un punto de entrada, lo hacemos la meta. El otro lado de la conversación, que también no creo que es bueno o positivo, es cuando te enfocas exclusivamente en la aplicación, en la contextualización y piensas en tu situación, piensas en la elección de un presidente. Para mi amado México, sí, en Estados Unidos el presidente va a ser elegido ahora en noviembre. Entonces, es cuando ves ese contexto y nada más buscas un texto que afirme lo que está pasando en tu vida. Eso es un peligro muy grande. No es correcto eso porque la autoridad no está en lo que tú piensas y en lo que tú sientes, o en este caso en tu situación emocional, ni en tu experiencia. La autoridad está en lo que el autor original entendió del autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, cómo lo compartió, en qué condición lo compartió, y ahí, de ese punto, de esa perspectiva, de ese entendimiento que el autor tiene de lo que está diciendo, es que ahora lo que aplicas, es que ahora cómo lo compartes y cómo le permites a tu audiencia entender ese mensaje, tiene que estar directamente conectado. Espero que eso tenga un poquito de conexión de lo que estamos hablando, porque ahora quiero ilustrarlo para ustedes. Ok, ¿no hay más preguntas o comentarios, Rosita? Háblame, porque necesito moverme al pasaje. ¿Todo bien? Déjenme llevarles al pasaje, Pastor, ¿me escucha? porque sí, ya te escucho, ahora sí. Ya, dice el hermano Juan López, dice, pregunta, Pastor,
¿qué método va a usar para hacer el bosquejo? ¿Qué método voy a qué? Perdón, otra vez no entendí. Dice, ¿qué método va a usar para hacer el bosquejo? Bueno, otra vez, el bosquejo, excelente pregunta, hermano. El bosquejo, para mí, mi bosquejo del sermón es el bosquejo del texto. Entonces, mi trabajo es lidiar con el texto y bosquejar el texto. Y otra vez, la implicación de ello es que tengo que lidiar a nivel de unidad literaria. Tengo que lidiar con la idea general del pasaje. Y de esa idea general, de la unidad literaria, no nada más de un texto, no nada más de un capítulo. A veces es un capítulo, a veces pueden ser dos capítulos, la unidad literaria. Ahí es donde entran las herramientas de lo que he mencionado, como comentarios, Biblias de estudio, para ayudarme a ver ese bosquejo. Pero ya que el texto me muestra ese bosquejo, mi sermón va a depender de ese bosquejo. Lo que compartí ahorita con respecto a esos rectángulos que pone Dr. Bob en su comentario, en lo personal es lo que yo uso como las ideas. Esta es la idea que está compartiendo ahorita, versículos 1 al 5. Esa es la idea que quiero compartir. Entonces, hay una verdad central en esos 5 versículos que necesito compartir. Voy a desglosar los 5 versículos con esa idea en particular que necesito compartir. Versículos 6 al 10, que es lo que estoy por hacer, ese siguiente rectángulo en el comentario, porque Dr. Bob lo que ha hecho en el comentario, él me ha provisto a mí, si yo acaso no domino los idiomas originales de la Biblia, él me está proveyendo eso, donde no tengo que preocuparme de eso, porque él otra vez me está presentando esas ideas o esos enunciados, esa oración que está compartiendo el autor original. Entonces, yo en lo personal voy a tratar de usar eso como mi bosquejo, esa idea central, y voy a tratar de comunicarla de una manera efectiva, voy a tratar de ser fiel y voy a desglosar esos versículos. Entonces, esa sería la manera en que yo veo el texto. Por favor, escúchenme. Vean que todo lo que acabo de explicar está basado en el texto, no está basado en mí, en la iglesia, en lo que está pasando, no está basado nada en mí. Ya que senté esa base de lo que entiendo que es el texto, ahora sí, me voy a adentrar a descubrir, a encontrar en el texto ese mensaje, esa idea, cómo es que Pablo la desarrolla esa idea y eventualmente dentro de ese descubrimiento, no solamente voy a exponer el texto, pero ahora lo voy a explicar ese texto. Quiero explicarle a mi audiencia qué es lo que está diciendo Pablo, por qué lo está diciendo Pablo. Y después de que lo explique, o conforme lo voy explicando el texto, soy responsable de llevarlo a la aplicación. Entonces, ahorita van a ver cómo voy a empezar a leer el texto, voy a explicar el texto. La explicación del texto es donde entra toda esta cuestión contextual. Es donde entra toda esta cuestión de la gramática, el sintaxis, toda la cuestión de ideas paralelas. Y como estoy leyendo de Pablo, porque es Corintios, y he estudiado a Pablo en otros libros, automáticamente van a venir conexiones en mi mente conforme lo leo, empiezo a conectar otros libros o inclusive mismo Corintios, empiezo a conectar y de alguna manera me ayuda a corroborar lo que estoy entendiendo del mensaje y a asegurarme que no me estoy saliendo, que no estoy imponiendo ideas en Pablo que Pablo no tuvo cuando él está comunicando esto a los corintios, porque esa idea o ese principio teológico bíblico no solamente lo voy a ver tal vez en el Antiguo Testamento, porque es la Biblia de ellos, pero lo voy a ver tal vez en Filipenses, tal vez lo voy a ver esa idea o ese principio bíblico en otros libros que Pablo ha escrito. Obviamente hay autores que no escribieron tantos libros y que a lo mejor sus libros son pequeños o que no tengo esa diversidad de opciones de cómo corroborar esto. Pero entonces aquí es donde regresamos a esas doctrinas generales, principios básicos y bíblicos de la doctrina cristiana, donde aquí es donde entra la historia. Y tengo que consultar y ver qué es lo que la iglesia ha creído a través de las edades. Porque si mi idea o mi interpretación es nueva y nadie la ha tenido, probablemente estoy mal. Porque yo no creo que hay un pensamiento o una idea nueva con respecto al evangelio. Entonces, por eso es que regresamos a ese consejo de otros, ¿verdad? A entender lo que otros han entendido y de alguna manera nos lleva a esa actitud enseñable, donde constantemente estamos leyendo, estamos buscando, estamos indagando, estamos estudiando, estamos leyendo. Es un hábito, es algo que estamos haciendo constantemente. Ahora, tal vez alguien me puede decir ahorita, bueno, sí, pastor, pero tú tienes el tiempo y eso te dedicas. Yo tengo que trabajar, tengo que la familia, tengo que hacer un montón de cosas, estoy estudiando y es obvio, lo entiendo todo eso. Y es por eso que
el ministerio bivocacional, el ministerio de los laicos, definitivamente valoramos y apreciamos mucho ello. Cada vez va a ser menos y menos el tipo de pastor o de líder que se va a dedicar a esto, a hacer esto de tiempo completo. Pero yo quisiera que pensáramos desde la perspectiva como cristianos, no como profesionistas, pero simplemente como seguidores de Jesús, donde viéramos la prioridad de lo que estamos hablando y hasta cierta manera, si no estamos dispuestos a pagar el precio, tengamos cuidado en echarnos compromisos que no estamos dispuestos a cumplir en este caso. Pero recordemos, esto que estoy hablando no fue dada, esta tarea de interpretación de la Biblia, de exposición de la Biblia, no fue dada para los expertos, no fue dada para hombres y mujeres que no solamente amamos a Dios, amamos su palabra, amamos la iglesia y no podemos contener esto dentro de nosotros. Es algo que constantemente queremos compartir porque otra vez es una necesidad que tenemos, no porque el mundo necesita de Cristo, que sí lo necesita, pero simplemente porque la palabra de Dios constantemente crea en nosotros ese sentir y amamos a Cristo. Y entonces estamos compartiendo, está emanando de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No es nada más conocimiento por conocimiento, no es nada más algo nuevo que creemos que la gente necesita o la iglesia necesita, es lo que Dios está, es un tipo de predicación o enseñanza que llamamos encarnada. Es porque lo hemos conocido, porque lo hemos experimentado y porque constantemente nos posicionamos debajo de otros. Entonces, conforme Dios nos permite liderar a otros, es porque otros están liderando sobre nosotros. Entonces, es un flujo de lo que Dios está haciendo en todo esto. Ok, perfecto, excelente pregunta. Pero otra vez, el bosquejo de sermón es el bosquejo de el texto. Ese es mi punto. Si no sabemos el bosquejo del texto, yo argumentaría, no sabemos el bosquejo del sermón, porque entonces vamos a potencialmente a forzar ideas en el texto o puntos en el texto que no es realmente lo que el autor está diciendo. Ok, déjenme rápidamente llevarles al texto aquí. Si hay más preguntas, ahorita las tomamos en esto, pero estoy tomando 2 Corintios 5, 6 al 10, ¿verdad? Porque ya expliqué el por qué. En este caso, lo que yo he entendido del pasaje, basado en la idea general de lo que es el capítulo, esas vistazo contextual y lo que es la introducción del libro de Corintios y lo que es Primera de Corintios también y lo que es, en este caso, las 13 cartas atribuidas a él y luego el Nuevo Testamento. Esto es lo que yo concluyo que viene siendo el tema que está tratando en este enunciado o en esta oración. Está hablando acerca del caminar por fe y está hablando de que esto implica valor y propósito. Eso es lo que yo voy a concluir en esto. ¿Qué implica ello? Bueno, aquí tiene varias implicaciones y voy a empezar con el texto, ¿verdad? Observen que voy a ser un poquito crítico en el texto y veo esta transición gramatical. Por tanto, basado en, estoy por decir algo importante. Entonces, si estoy predicando esto, conforme lo estoy enseñando predicando, la pregunta que me voy a hacer es esto. ¿Qué quiere decir el por tanto? ¿A qué se refiere? Como vengo leyendo el texto, yo he entendido que este por tanto son los previos 5 versículos. Entonces voy a usar, al estar predicando, voy a usar mis primeros 5 versículos como introducción. Ahora recuerden, estoy predicando a través de una serie de sermones, ¿verdad? Estoy predicando a través de 2 Corintios. La implicación es que ya prediqué versículos 1 al 5, pero probablemente la iglesia no recuerda todo lo que dije. Entonces puedo hacer la referencia de que regresen y vean la exposición del domingo pasado, si es que es lo que hice el domingo pasado, o la otra es que les doy un repaso muy rápido para que recuerden qué es el por tanto, leyendo versículos 1 al 5, que es lo que voy a hacer ahorita. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, está hablando del cuerpo, tienda terrenal que es destruida, tenemos de Dios un edificio. Está haciendo un contraste entre esa tienda terrenal que otra vez puede ser destruida o va a ser destruida. Sí, el contraste, la promesa no es que no va a ser destruida. La promesa no es que no nos vamos a enfermar. La promesa no es de que vamos a envejecer. Todo eso es obvio que está sucediendo y continúa sucediendo. Pero ¿qué es el contraste? De que tenemos de Dios. Observen que el lenguaje no es que vamos a tener, pero es que tenemos. ¿Recuerdan eso? Ya lo tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos una casa que no está hecha precisamente por manos. En otras palabras, en la cuestión de la morada terrenal, ¿sí? Es destructible o es perecedera porque está hecha por manos. Y está diciendo él, lo que tenemos ahorita de Dios es algo que no es hecho por manos, sino la cual es eterna. Pero aquí está el reto. ¿Dónde está? Está en los cielos. Entonces, si el tiempo me permite, lo que voy a hacer aquí, y aquí es donde quiero que vean la conexión de la enseñanza de toda la Biblia con este versículo,
Cuando habla acerca de esta morada que no es hecha por manos y que está en los cielos, automáticamente en mi mente, y esto es nada más, esto es de mi cosecha, ¿verdad? Este es como mi mente trabaja en conectar la enseñanza de la Biblia, pienso en el cuerpo resucitado de Cristo, donde el cuerpo resucitado de Cristo, el cuerpo glorificado de Cristo, con el cual sale victorioso de la tumba, es el cuerpo con el cual Él está en el cielo, morando. Entonces pienso en Juan 14, por ejemplo, donde habla acerca a Cristo, alentando a los discípulos horas antes de su partida, horas antes de ser enjuiciado y golpeado y acribillado y asesinado. Él está diciendo, no se turbe vuestro corazón. ¿Cuál es la razón por qué no quiere que se turbe? La razón no es porque Cristo va a evitar su sufrimiento, ellos van a ser confundidos y dispersados. La razón por la cual Cristo no quiere que esté turbado el corazón no es porque la cosa va a mejorar. Acuérdense, lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia es que tenemos una tienda terrenal que inevitablemente va eventualmente va hacia el polvo, ¿verdad? Regresa al polvo. Entonces, lo que está haciendo Pablo es que está recordándoles que la experiencia de Cristo, el modelo a seguir de Cristo, sobre todo cuando dice que no es hecha por manos y que es eterna en los cielos, es precisamente, está hablando de algo que ya le sucedió a Cristo, y aun cuando su cuerpo fue otra vez golpeado, fue destruido en el sentido de todo lo que le hicieron a su cuerpo, aunque su cuerpo no va a ser sepultado como tradicionalmente lo sabemos, pero Cristo se convierte en el enganche, en eso que Dios hizo en Cristo, lo va a hacer con nosotros. Entonces, la autoridad con la que Pablo está hablando no es simplemente con un deseo de que esto funcione en aquel tiempo, pero ya sucedió. Entonces, por eso el lenguaje que usa él es de que tenemos de Dios un edificio, ya lo tenemos. Es simplemente que para recibirlo, para recibir esa herencia inmarcesible, tenemos que pasar por la destrucción de nuestra tienda terrenal. ¿Tiene sentido eso? Entonces estoy tratando de otra vez de conectar esas dos cosas ahí. La otra cosa que vamos a encontrar en el versículo 2, dice esto él, pues en verdad, en esta morada en la que estamos, terrenal, en esa tienda, adivinen qué, gemimos. Y nuestro gemir es porque estamos anhelando el ser vestidos con nuestra habitación celestial. Si estoy predicando esto, y esta es mi introducción, y realmente lo que estoy haciendo ahorita con ustedes, que no lo haría al predicarlo, porque al predicarlo esto lo voy a leer rapidito, no voy a explicarlo. Ahorita lo estoy explicando porque este fue mi sermón previo del 1 al 5, ¿verdad? Esto que está diciendo el versículo 2, está Pablo recalcando o reintroduciendo la perspectiva de aquellos que hemos creído y sabemos que tenemos de Dios un edificio. Que ya lo tenemos, aun cuando mi cuerpo, aun cuando mi mente, aun cuando todo esto va en decadencia y está cuestionable y está difícil y el reporte del doctor y todo lo que siento emocionalmente, sí, yo vivo bajo la certeza que tengo de Dios un edificio y no ha sido creado por manos, es un edificio en el cual es eterno, está eterno en los cielos. ¿Qué significa ello? Significa el versículo 2, significa que ahora, sí, mi gemir, y aquí es donde explicaría lo que significa gemir, aquí haría un poquito del estudio de la palabra, gemir, está anhelando. ¿Qué anhelo? No anhelo, escuchen lo que voy a decir, no es tanto que anhelo que este cuerpo no sea destruido. Mi anhelo no es tanto de que quiero perpetuar en este mundo y asegurarme que nada cambia y que todo está seguro aquí. No, no. Mi gemir es que quiero ser vestido con esa habitación sexual. Anhelo recibir lo que ya es mío. Pero otra vez, eso que recibiremos de parte de Cristo, que ya es de nosotros, pero es lo que llamamos la consumación de todas las cosas. Es la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, el versículo 2 para mí es la expresión de la convicción del uno. Porque si tú y yo no estamos gimiendo por aquello que ya es de nosotros y que va a ser entregado en Cristo, probablemente la razón por la cual no gemimos es porque todavía no tenemos el edificio que Dios ya ha preparado. No hemos aceptado a Cristo. Aceptar a Cristo es que ahora nuestro gemir cambia por aquello que es la herencia inmarcesible. Entonces la perspectiva va a cambiar.
Y una vez vestidos, versículo 3, una vez vestidos, vean la certeza con la que habla, dice, no seremos hallados desnudos. Esta cuestión de desnudez obviamente es un tema bastante importante porque me puedo regresar a Génesis y hablar de la importancia de la desnudez como producto precisamente de la rebelión del hombre, como pienso en Noé cuando se emborrachó y sus hijos lo ven y uno de ellos va a burlarse de él, va a mofarse de él cuando lo cubren su desnudez. Recuerdan que entraron volteados de espalda para no verlo y precisamente el hijo que va a verlo desnudo va a recibir maldición de ello. ¿Por qué? Porque esa desnudez, y aquí estoy haciendo un paréntesis, estoy haciendo una explicación breve que haría en el sermón, es la cuestión donde hablamos de esa intimidad, de esa desnudez. Cuando hablamos de una relación matrimonial, hablamos de una desnudez, no solamente física, que es lo que involucra esa relación matrimonial, pero aquí está un principio que yo invitaría a los solteros, a los jóvenes y a los adultos solteros, de que dentro de esa intimidad, cuando habla acerca de la Biblia de que seremos uno, habla de intimidad física, de desnudez, pero tiene que haber desnudez emocional, tiene que haber desnudez intelectual, tiene que haber desnudez espiritual. Y toda esa desnudez, esos componentes que estoy hablando, que es lo que hace al ser humano, se obtienen a través de un pacto, a través de una relación de compromiso, que es el punto de que esa cuestión de desnudez, ¿sí? Aunque aquí está usándolo de una manera negativa, estoy pensando en esa desnudez que trágicamente mucha gente la experimenta en el asiento de atrás de un carro, ¿verdad? En lo privado, cuando tiene que ser algo de celebrarse, cuando hablamos de ese pacto de matrimonio que se hace ante Dios y ante la iglesia. Entonces, hablo de esto porque hoy en día vivimos en una generación que creamos una separación entre lo espiritual y lo físico, donde decimos, no importa que tenga una relación sexual con alguien fuera del matrimonio, no tengo que relacionarme emocionalmente, espiritualmente. Eso no es un principio bíblico, pero aquí lo está usando negativamente por la cuestión de que no seremos hallados desnudos, al ser vestidos o investidos, en este caso, con lo que ya tenemos, pero no va a ser entregado hasta cuándo, hasta la culminación de todas las cosas. Acuérdense que lo que leímos al principio con respecto a esa introducción o vistazo general de la introducción del capítulo 5, Pablo está hablando acerca de su partida. Entonces, Pablo realmente, si pudiéramos de esta manera, Pablo está escribiendo lo que vendría siendo, Pablo está diciendo, eso es lo que quiero que lean el día de mi funeral. Esas son mis convicciones conforme encaro, conforme me encuentro con esto que es inevitable, que es la muerte. Entonces, el versículo 3 lo ilustra el versículo 4 porque asimismo, los que estamos en esta tienda, o sea, todos nosotros, ¿qué hacemos? Gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, no queremos ser desnudados, ¿sí? Sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. El mundo en que vivimos hoy en día ve lo mortal como la experiencia suprema. Ve lo mortal, ve el mundo en que vivimos, una vida sin Cristo, ve la muerte física como un punto final. Cuando lo que Pablo está diciendo es que la muerte física no la está negando, todos morimos físicamente, no es un punto, es una coma, es una transición para ser vestidos con esa vestimenta, con esa morada, no creada por manos, pero creada, ¿por qué? ¿Qué dijimos? Creada en el cielo. Es algo que ya Dios ha formado, entre paréntesis. Aquí hay un principio importante, porque yo sé que implica lo físico, por eso hablé de Cristo al principio, su cuerpo, que ha sido el cuerpo de Cristo que salió de la tumba victorioso. Físicamente Cristo está ahorita ante la diestra del Padre con ese cuerpo glorificado. Pero acuérdense de este principio. Aquí es donde regreso a conectar las enseñanzas de Pablo de otros pasajes. En Filipenses capítulo 3, Pablo habla y compara y donde dice que todo lo que él ha tenido, obtenido, logrado en esta vida, lo considera por basura. Y lo considero por basura porque mi deseo es unirme a Cristo en sus padecimientos. Y dentro de esa unión con Cristo en padecimientos, que es el preámbulo para unirme a Cristo en su resurrección, Pablo habla de sus padecimientos y la resurrección como una sola experiencia, de lo cual es el camino, es el vehículo, es el medio para obtener ese galardón que es Cristo. Entonces, menciono todo esto porque Pablo habla de esa certeza donde me uno en sus padecimientos, considero todo como basura por obtener esa unidad con Cristo que en sus padecimientos garantiza mi unión con Él en la resurrección, pero Él lo presenta desde la perspectiva donde espiritualmente ya sucedió. Entonces, cuando el hombre es salvo, es regenerado, cuando es nacido de nuevo, esto que estamos hablando ya sucedió.
Pablo simplemente en Corintios está contrastando lo que ya sucedió espiritualmente y lo que eventualmente sucederá de una manera física. Entonces, no sé si eso está claro en lo que estamos hablando en la enseñanza y recordar eso, porque aquí es donde el deterioro de nuestra vida física y cómo emocionalmente y psicológicamente y en todas las áreas de la vida esto es afectado y continúa siendo afectado. Pablo ve esta condición que no la niega, lo ve a través de la supremacía, lo ve a través de lo que ya sucedió, que es esa transacción o esa experiencia de vida eterna en lo espiritual. Entonces, eh, esa conexión entre lo espiritual y lo físico es lo que yo creo que la Biblia constantemente está hablando y tenemos que procesar eso uno a través del otro, o sea, lo físico, lo emocional, lo intelectual, a través de lo que ya sucedió espiritualmente hablando. Y creo que es lo que está otra vez recalcando aquí en esto. El último de los versículos que estoy usando aquí para la introducción, el versículo 5, y dice, el que nos preparó, otra vez, ¿quién hizo esta obra? Es Cristo, ¿sí? Para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Este versículo está, puedo predicar 2 horas acerca de este versículo, porque es una explicación, es una presentación increíble de lo que Dios ha hecho, donde me recuerda que yo soy nada más el destinatario de esto que está aquí. Yo no contribuí para esto, ¿verdad? Mi tendencia no es ver mi vida física, emocional, intelectual a través de mi espíritu. Constantemente lo espiritual se me olvida, constantemente mi tendencia no es vivir por fe, sino es vivir por vista, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el punto? De que observen cómo es que dice él, y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien hizo la obra, quien ha llevado a cabo esto. Y una vez más, esta preparación de lo que estamos hablando, que Dios la hizo, adivinen cómo la hizo y a través de quién la hizo. La hizo a través de la segunda persona de la Trinidad. Lo hizo a través de Cristo. ¿Por qué? Y otra vez, si estoy predicando esto, aquí es donde voy a explicar esto, que la obra redentora de Cristo no solamente lo hizo por él y para él, pero la hizo para nosotros. Entonces, leer que él esto mismo lo hizo Dios, lo hizo a través de Cristo. Entonces, ese acceso, esa garantía que tenemos, observen lo que dice al final, el cual nos dio el Espíritu como garantía. Entonces, esta garantía del Espíritu que estamos leyendo, el Espíritu como garantía, ¿sí? Es el recordar que el ser sellado por su Espíritu y el ser saturado o lleno de su espíritu, que son dos experiencias que realmente es una, es salvación y vivir como salvo, ¿verdad? El ser sellado, garantía del espíritu, el ser sellado sucede instantáneamente una sola vez. Soy sellado una sola vez y para siempre. El ser lleno de su espíritu es algo que sucede y continúa sucediendo. Lo traducimos de esta manera. Es fe inicial en Cristo y es fe continua en Cristo. Entonces, esto que Él nos ha dado, lo que nos dio, esto es lo que no nos dio. No nos dio la receta para cómo sobrellevar las vicisitudes, las calamidades, las dificultades, el deterioro del espíritu, del cuerpo. No nos, eso sería evangelio de la prosperidad. Lo que Él nos dio a su misma persona. Él nos dio al resucitado para que cuando, no sí, enfrentemos vicisitudes, enfrentemos calamidades, enfrentemos la misma muerte, la enfrentamos a través de la experiencia que Cristo mismo tuvo. Y la experiencia que Cristo tuvo no fue nada placentera, pero su experiencia lo llevó a procesar su sufrimiento humano a través de la garantía que había en él. Y la garantía que había en él, que iba a salir victorioso de la tumba, esa es la garantía. Y eso se los he dicho muchas veces. La garantía de que Cristo saldría victorioso de la tumba fue la manera en que él vivió, su obediencia, su sujeción al Padre a través de la palabra. Entonces, como tú y yo no nos hemos sujetado, como tú y yo batallamos para ser sumisos a su palabra, tú y yo batallamos para ser fieles, tú y yo batallamos para ser gobernados por su palabra, es por eso que nuestra confianza no está en que tú y yo seremos fieles. Nuestra confianza está en qué?
en que Él fue fiel. Entonces regresamos a Juan capítulo 14, versículos 1 en adelante, cuando dice Él, no se turbe vuestro corazón, confiad en, ¿qué cosa? Confiad en Dios, confiad también en mí. Y explica por qué tienes que confiar en Él. Porque en la casa de mi Padre, ¿qué dice? Muchas moradas hay, ya están hechas, ya han sido construidas, no por manos, que dice él, acabamos de leer, no pueden ser destruidas, han sido creadas por el Dios de la Biblia y la creación de ello es con el propósito de tener intimidad con nosotros, de tener esa relación de unidad. Entonces, el principio que yo creo que Pablo puede estar dejando enfrente de nosotros, especialmente en tiempos donde vemos el deterioro, donde vemos la confusión, vemos el sufrimiento, vemos todo lo que está pasando, es recordar que eso que describe Cristo en Juan capítulo 14, con respecto a la morada celestial, con respecto a esa experiencia de intimidad, Pablo va a decir otra vez en Filipenses que ya existe a nivel espiritual. El problema, y los discípulos están batallando con esto, es que lo espiritual no está directamente influenciando, dominando, teniendo control de lo que están sintiendo, de lo que están viendo, sobre todo porque están por observar algo completamente trágico que es el sacrificio de Cristo. Y eso en su espíritu los va a contristar, eso en su espíritu no va a tener sentido, por eso es que van a esconderse, van a huir, van a negarlo, en fin, es un caos, ¿verdad? ¿Por qué? Va a ser un caos porque su espíritu, el espíritu de ellos, no está teniendo control sobre sus emociones, sobre sus pensamientos. Entonces, yo argumentaría que esa es la lucha de todo cristiano. Es que ya hemos sido sellados, pero se nos olvida o nuestro contexto nos hace sentir o pensar que nunca sucedió o que quedó en el olvido o que no es tangible, no es real y que no tiene nada que ver con lo que estoy sintiendo, pensando, experimentando y especialmente con los temores que tengo. Entonces, esto es lo que yo usaría como una. Ok, esto que acabo de explicarles es lo que yo entiendo del pasaje y es lo que veo a través de la palabra de Dios. Si esto lo estuviera predicando, lo explicaría de esta manera. Buscaría la manera y obviamente aquí me voy a detener. Entonces voy a hablar acerca de la garantía, acerca del Espíritu Santo, acerca del dominio de Él y todo eso, y haré una invitación a que vengan a Cristo. Como ahorita esta explicación yo la tengo en mi mente y la he practicado y la he memorizado, al momento de predicar del 6 al 10, esto que acaban de ver en la pantalla, nada más lo voy a leer. Ya no voy a explicarlo, no voy a pasar todo el tiempo que acabo de pasar ahorita, porque si no sería un sermón demasiado largo. Pero ahorita lo hice nada más para ilustrar cómo es que lo que me forza en la exposición del sermón a hacer esto, por lo menos leerlo, lo que me forza a hacerlo fue el versículo 6, porque el versículo 6 inició con el por tanto. O sea, observen que aquí es un pensamiento 1 al 5 y en el 6 está creando un pensamiento nuevo. Y esto me forza, otra vez, el texto me forza. No es que yo lo quiera hacer, no es que yo piense que esto es bueno, o es atractivo o es creativo. El texto me está forzando ¿a qué? A explicar qué es el por tanto y lo acabo de hacer. ¿Tiene sentido esto? ¿Cómo el texto está dominando mi presentación, mi exposición? ¿Cómo el texto es el que controla lo que yo quiero decir? Porque la autoridad no está en mí. La autoridad no está en lo que yo pienso que la gente necesita escuchar. La autoridad está exclusivamente en el texto. Mi trabajo o mi función es que este texto ha sido confiado en mí como cristiano, como seguidor de Jesús y especialmente como expositor de ello. Entonces soy responsable de entenderlo para mi beneficio, pero ahora como exponente o expositor, soy responsable de mantener esa fidelidad al texto. Ok, me voy a detener aquí para ver si esto ayudó. Si ayuda esto para ver la importancia del texto, a ver, abran sus micrófonos, háblenme tantito, si es que no han escrito algo ahí en el chat, Rosita. No sé si hay un comentario de esto. No hay nada, Ok, entonces, ¿no hay preguntas o comentarios? ¿Ayuda esto, hermanos, en ver la importancia de cómo está estructurado el texto? Sí, Espero hermano, que sí. Sí, hermano, háblame. Leonardo, este es maravilloso para mí en mi vida cómo el Espíritu Santo a través de cada estudio me revela a mí la importancia de ser fiel a la palabra de Dios y no estar buscando o tratar de leer lo que no está. Y muchas veces o varias veces me encuentro en el estudio de los domingos en la mañana, cuando personas quieren mencionar algo y
uso lo que el hermano Dr. Bob dice, enséñame en la Biblia dónde te estás basando y déjame a mí estudiarlo y poder yo hacer mi propia decisión. So, gracias a Dr. Bob y a usted. Yo oro por ustedes, hermano, todos los días. Usted sabe, Dios me lo bendiga. Gracias, pastor. Este comentario que estás haciendo es extremadamente importante, pastor, porque el comentario que, si no me equivoco, como lo has presentado, potencialmente es un estudio bíblico donde hay interacción. El reto es cuando estamos en un sermón, que típicamente no se permite esa interacción para escuchar el comentario o la interpretación de alguien más. Esa sería mi recomendación, porque no solamente puede ser un estudio bíblico, puede ser una conversación simplemente, en un avión, en un autobús, en la plaza, en el trabajo. Y es obvio que eventualmente, porque todos somos teólogos, todos tenemos una opinión con respecto a Dios. Esa es la teología, ¿verdad? Es lo que pensamos o lo que entendemos quién es Dios. Y siempre compartimos una opinión. El problema es que algunos somos herejes, es la única diferencia, pero todos somos teólogos o intérpretes. Pero aquí está el punto. Si estoy en una conversación con mi hijo, con mi nieta, en un estudio bíblico, donde alguien da una opinión, una perspectiva con respecto a X, el tema que sea, lo que acabas de decir es importante y sí, sobre todo cuando tú como intérprete, como padre, como pastor, a lo mejor esa parte no sabes exactamente qué es lo que dice el texto porque la pregunta fue un poquito capciosa o fuera del contexto, lo que sea, pero este es mi punto, esta es mi sugerencia, esta es mi sugerencia. Sepa yo la respuesta o no la sepa. Número uno, mi sugerencia es, en un diálogo o conversación, en público o en privado, afirmemos a la persona sin afirmar lo que dijo, porque a lo mejor lo que dijo fue un disparate, a lo mejor lo que dijo está un poquito desviado o torcido del mensaje de la Biblia, o a lo mejor no sabemos si la interpretación de la persona es la correcta. Pero independientemente, ¿sí? Aquí es donde entra el componente pastoral, el cuidado como padre, como abuelo, que lo que la persona está diciendo, otra vez, independientemente si es verdad o no, si es teología correcta o no, hagámosle sentir a la persona que me interesas tú ahorita, no la versión futura de ti cuando tengas la teología correcta. Me interesas tú ahorita, pero mi interés por ti y mi amor honesto por ti no implica que voy a afirmar todo lo que piensas. Porque para empezar, yo no afirmo todo lo que yo pienso, porque de repente tengo ideas medias descabelladas o medias sacadas. Mis ideas a veces están basadas precisamente en lo que pienso, en cómo me hicieron sentir, cómo me trataron, o me explico. Entonces, como todo ser humano, y aquí regresamos a lo que la hermana María preguntaba, tenemos esas altas y bajas emocionales. Y yo pienso que el tenerlas en un momento dado no es el problema. El problema es cuando esas altas y bajas controlan mi vida o controlan mi llamado, o controlan mi integridad ante Dios. Entonces, menciono esto porque otra vez, pastor, Dios permita que el diálogo continúe entre nosotros en la exposición de la palabra de Dios y dé margen a ese diálogo. Pero mi sugerencia es que en cualquier diálogo afirmemos a la persona sin sentir la necesidad de afirmar lo que dicen, porque eso sería universalismo y aquí todo se vale. No, no, no. Hay un patrón de cómo interpretamos y tenemos valores y principios los cuales creemos. Pero ese diálogo me permite otra vez afirmarlo a él o a ella y de alguna manera, si acaso tengo la respuesta y sé que lo que dijo probablemente no es por ahí, entonces afirmo a la persona dentro de lo que dijo. Probablemente hay algo que se mencionó o algo que dijo, o tal vez de alguna manera conectarlo a la idea verdadera o central. Entonces, no quiero, otra vez, no quiero despreciar a la persona, no quiero hacerla sentir de que es ignorante o que cómo es posible que digas eso o por qué no has entendido. Y obviamente no estoy diciendo que tú lo hiciste, pastor, pero estoy usando tu ejemplo porque el ejemplo que tú diste es cuando a lo mejor tanto la persona como yo, pastor, maestro, lo que sea, padre, andamos los dos perdidos y la verdad es que no sé exactamente de qué se trata ese pasaje. Entonces, dame la oportunidad de poder ir a la Biblia, estudiarlo y regresamos a dialogarlo. Pero definitivamente tu ejemplo es muy importante y tiene que alentarnos otra vez a valorarnos quiénes somos ahorita, no la versión futura de nosotros, cuando realmente hemos entendido. Ok, gracias, pastor. Excelente. ¿Alguien más? ¿Comentario o pregunta? Háblenme. Abran su micrófono. Ok,
Si no, entonces déjenme hablarles de este versículo 6, porque ya les hablé de esa introducción, que es lo que yo haría para introducir el pasaje o para introducir el sermón, no porque pienso que es la introducción del sermón, es porque Pablo me está diciendo que es la introducción del sermón, en el sentido de que está diciendo, por tanto, ¿verdad? Basado en esto. Observen lo que dice después de ello. Cuando hablo acerca de esto, ¿qué significa esto? Significa que tenemos que animarnos, animados, siempre. Y sabiendo que mientras, o sea, regresa a ese tema que está tratando, ¿verdad? Esta cuestión de ánimo o de animarse, observen cómo Pablo lo pone. Y aquí es donde otra vez, aquí es donde entran las herramientas de estudio para ver definición de palabras, para ver lo que otros están diciendo con respecto a ello. Pero esta cuestión de ánimo me da la impresión a mí que está escribiendo a gente que está desanimada. Entonces, aquí es donde viene la exhortación. Ya explicó por cinco versículos, al principio de este capítulo 5, ya explicó la razón por qué esta situación donde tenemos una tienda temporal, donde nuestro cuerpo va a ser afectado, está siendo afectado por el pecado, por la situación, por el mundo en que vivimos, pero ya Dios nos ha dado una morada, la cual ha sido creada no por manos humanas, hecha por humanos, pero es una morada celestial. ¿Qué implica ello? Lo que implica es que necesitamos dejar de estar desanimados. ¿Por qué? Porque esta morada temporal va a continuar yendo en decadencia. Esta morada va a seguir siendo influenciada por experiencias, sentimientos, emociones e inclusive por conceptos, ¿verdad? Porque va a haber luchas internas, crisis de fe que decimos. Y en medio de todo ello, Pablo no está diciendo que dejemos todos esos patrones o que no permitamos que seamos afectados. La enfermedad afecta a todos y eventualmente la muerte a todos alcanza. Entonces, ¿qué hacemos? El mandato o el imperativo es que seamos animados. Y este ánimo, Pablo lo describe con algo determinado, es una determinación. Esta determinación es precisamente a mantener, a continuar, a seguir independientemente, y otra vez regreso a Juan 14, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón. Entonces, probablemente, como los discípulos, ya el corazón estaba turbado. Cristo no está diciendo en Juan 14, ok, chavos, estamos por atravesar probablemente la prueba más grande y asegúrense que no se turba el corazón de ustedes. No, no, no. El corazón ya estaba turbado. Y parte de porque estaba turbado es porque Cristo ha estado enseñando y predicando acerca de su partida. Entonces, están confundidos, están turbados, la situación no ha mejorado y nuestro líder habla de que va a ser entregado. Entonces, el punto aquí es de que esa determinación es para perseverar. La perseverancia que él va a estar pidiendo de la iglesia de los Corintios es en la oración. Entonces me da la impresión, eso es lo que estoy entendiendo del pasaje. Otra vez, piensen, porque estoy elaborando. Yo, esto que estoy diciendo ahorita, todo lo estoy escribiendo, ¿verdad? Porque es lo que estoy entendiendo. Esta es mi interpretación del pasaje que voy a corroborar con otros recursos, que voy a corroborar con la historia de la iglesia, la interpretación de otros en ese aspecto. Pero lo que estoy entendiendo es que esa determinación a mantener el ánimo, sí, que se traduce en perseverancia, tiene un objeto. No es perseverancia por perseverancia, no es nada más porque somos una generación que no nos rendimos, no, no, es algo que me está llevando a qué cosa? A incrementar mi intimidad con Dios, aun cuando se ve o se siente que Dios está ausente o que Dios no está respondiendo a la oración. Ese es el punto. Entonces, por eso es que enfatiza la oración, que ustedes saben que el punto es el objeto de la oración, a quien oramos, y la otra es, irónicamente, es la cuestión de servir. Entonces, en mi carencia, en mis limitaciones, sirvo. En la escasez, soy generoso. Cuando esto no tiene sentido, simplemente continúo haciendo lo que sé que soy llamado a hacer, que es la perseverancia. Pero, aquí es donde otra vez entra la perspectiva de la totalidad de la Biblia. Esa perseverancia tiene que estar basada no solamente en mi determinación o en mi ánimo, pero está basada en alguien más. Y ese alguien más es el Dios que ha escogido preservarme. Entonces, aquí están otra vez, como la fe y las obras, como dos piernas al caminar, que necesito las dos. Persevero porque él me preserva. Me preserva para perseverar. Un paréntesis que yo haría en mi sermón, y lo hago ahorita para recordarlos, y este paréntesis espero que a estas alturas sea un recordatorio de lo que he dicho anteriormente, porque esa es mi convicción teológica doctrinal. Y no tengo el tiempo para regresar a explicar todos los pasajes que conozco y que sé para esto. Y en muchas ocasiones en la exposición de la Biblia, porque el tiempo siempre está limitado, es que
la verdad central es esta. Tengo pasajes para corroborarlo y probablemente no voy a mencionarlos todos porque no hay tiempo, ¿verdad? Pero la idea está corroborada. Entonces, no cuestiono que esta es la verdad central. Y aquí está mi punto. Importante que es la cuestión de la perseverancia de los santos. Está basada en el Dios que preserva, ¿verdad? Él escoge preservar. Entonces, el Dios escogió salvarme, el Dios escogió preservarme. ¿Está claro ese lenguaje? Escogió salvarme porque la iniciativa la tomó él, no la tomé yo. Yo estaba huyendo de Dios, él es el que estaba buscándome a mí. Y él me ha encontrado y yo respondí. Entonces, no es una u otra, es soberanía a través de libre albedrío. ¿Está consciente de ello? No es uno u otro, por favor. No entremos en esa discusión de cuál de los dos es. Son los dos, ¿verdad? Porque otra vez, es el Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza, y la semejanza a Cristo implica que tenemos la habilidad de decidir. Esa habilidad nunca ha sido alterada, es simplemente cuál es la inclinación de esa habilidad. Y en este caso, cuando no conocíamos a Cristo, obviamente la inclinación era rebeldía ante Dios. Este es mi punto. El hombre siempre tiene una lucha interior, hablando de libre albedrío. Antes de Cristo era una lucha que no podíamos ganar. Cuando venimos a Cristo, continúa la lucha. Estoy hablando del libre albedrío, pero es una lucha que no podemos perder. No sé si eso tiene sentido, pero otra vez, no quiero que escuchen de mí que estoy minimizando libre albedrío. Simplemente que el Dios que ha decidido por misericordia y gracia preservarme, ¿sí? Esta preservación de Dios es traducida, es presentada, sobre todo para testimonio de las naciones, a través, no de que la cosa va a cambiar, a través de que independientemente que suceda, adivinen qué, perseveramos hasta el fin. Ahora sí, aquí está el principio, que esto sí lo enfatizaría en mi sermón y lo vería como una de las cosas importantes por enfatizar. Mi convicción es que la certeza y seguridad de mi salvación está basada en la medida en que persevero hasta el fin, basado en la experiencia inicial de ser salvo. Entonces, mi justificación es expresada en santificación y mi santificación garantiza que hubo justificación. Entonces, hemos usado el lenguaje de germinación y fructificación. Es raíz, el evangelio penetrando, trayendo vida, porque eso es germinar. Germinar es vida, es la vida de Cristo en mí que produce fruto. Pero ambas experiencias, que es una sola, literalmente emanan de la gracia de Dios. Literalmente emanan a través de la misericordia de Dios. No soy merecedor de ninguna de ellas, pero en este caso, Dios me permite ser partícipe de ello a través de recibirla y a través de esa perseverancia. ¿Tiene sentido esto? Porque aquí es donde hablamos de la importancia de la santificación y esta importancia, vean lo que voy a decir, es extremadamente... Yo voy a buscar en cualquiera de mis sermones y estudios, voy a buscar la manera de hablar de esto, de este tema o de este principio bíblico doctrinal. Y no sé si van a estar de acuerdo van a estar de acuerdo conmigo en esto, pero yo voy a argumentar que la santificación o perseverancia, que es lo mismo, la iglesia lo ha negociado. Entonces, la iglesia convenencieramente ha sobreenfatizado que aceptes a Cristo, simplemente esta relación personal con Él, y siento que hasta cierta manera sobreenfatizamos el individualismo de que simplemente aceptes a Cristo y hablamos o no hablamos de la continuidad de perseverancia o santificación porque lo dejamos a criterio de la persona. Ya cuando él quiera comprometerse o diezmar o bautizarse o X cosa que hablamos de los frutos, lo dejamos simplemente a la deriva. Entonces, ahí es donde yo creo que nos hemos metido en problemas. Por eso es que yo voy a hablar de esto cada vez que tenga la oportunidad. ¿Tiene sentido esto? Ok, estoy predicando, entonces voy a buscar la manera de usar ilustraciones y esa sería una de ellas, lo que estoy por darles. La ilustración para mí sería esta cuestión de un tripié. Porque el tripié para mí ilustra lo que acabo de explicar y voy a tratar de dar a la congregación, a la clase, a los hermanos, algo visual que a lo mejor potencialmente cada vez que ven un tripié, en un micrófono, en un atril, en una cámara, lo que sea, se acuerden de esto. Y esto es lo que yo acabo de explicar en cuestión de la salvación ser tripartita, que realmente es una sola experiencia, pero repartida en tres, ¿verdad? Son 3, 1. Es la cuestión de que la primera pata, el primer componente, es el componente de justificación. Dijimos es la cuestión del fruto, es la cuestión de echar raíz, de germinación. Entonces, soy salvo exclusivamente por gracia. Dios lo hace instantáneo, automáticamente. Pienso en el malhechor de la cruz. El malhechor de la cruz
En su primera experiencia, única experiencia, ¡pum!, muere, es salvo, completamente salvo. Él no tuvo oportunidad de la segunda o tercera de ellas en el sentido de santificación o de perseverancia porque él muere instantáneamente. Pero nosotros que estamos vivitos y que estamos aquí, entonces este primer componente se mueve al segundo. El segundo es la perseverancia. Entonces, soy salvo para perseverar, soy salvo para ser santificado, soy salvo para expresar el pensamiento, el sentir, la mente de Cristo, ¿verdad? Es la razón que soy salvo. Entonces, ¿cuál de los dos es? La respuesta es sí, son los dos. Pero ambas dependen de una tercera pata. Y la tercera pata, el tercer componente del tripié, es la preservación de Dios. Entonces, Dios, el cual me escogió para ser salvo, el cual tomó la iniciativa, Cristo dice, nadie viene al Padre, nadie viene a mí a menos que el Padre le llame, ¿verdad? Entonces, Él tomó la iniciativa, pero Él continúa la iniciativa ahora preservándome. ¿Tiene sentido ello? Entonces, es la explicación de esto de una manera breve. Entonces, somos animados basado en esto, ¿verdad? Lo que acabo de explicar. El ánimo es la perseverancia, rendirnos, tirar la toalla, no es opción. ¿Cuál es la implicación? Aquí es donde me pregunto yo, estudiando el libro de Corintios, viendo la situación de la iglesia en el primer siglo, viendo dónde está Pablo, él como individuo, como siervo de Dios, y especialmente históricamente sabiendo hacia dónde va la iglesia, adivinen qué, esta cuestión de perseverancia va a ser negociada y va a haber muchos desertores en la iglesia, va a haber gente que va a negociar la fe, la doctrina y van a crear el sincretismo, va a haber gente que va a practicar la apostasía. Entonces, ahorita entendemos que Pablo es lo que está haciendo el apóstol Pablo, que es el evangelio, está literalmente posicionando a la iglesia, no en un contexto para mejorar las situaciones o el contexto, está posicionando a la iglesia en una actitud ofensiva en tiempos de oposición, con todo lo que acabo de explicar, que yo creo que es donde estamos hoy en día. La iglesia tiene que retomar su actitud de agresividad, de violencia y de proactividad. Y estoy usando términos que son controversiales de violencia, porque ustedes saben que las armas de nuestra milicia, ¿cuáles son? Es precisamente el Evangelio de Jesucristo. La violencia de nosotros es amar, la violencia de nosotros es perdonar, la violencia de nosotros es la generosidad, la violencia de nosotros es clamar al Dios de misericordia e interceder y amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Por eso, este tipo de lenguaje que uso simplemente para ilustrar que no es accidental, que lo que Pablo está describiendo es la agenda del reino y es la que ha dejado para la iglesia en un contexto no ideal, pero en un contexto real. Ok, todo esto, otra vez, estoy predicando, estoy preparando el sermón, dice, siempre sabiendo que mientras, esta cuestión de saber, otra vez, Pablo es un optimista, Pablo asume que la iglesia sabe. Pablo asume que sus pastores le están enseñando y discipulando a la iglesia, ¿verdad? El problema es que muchas veces no sabemos. Entonces, somos animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, otra vez, lenguaje de los previos 5 versículos, habitamos en el cuerpo, estamos, ¿qué cosa? Estamos ausentes del Señor. Entonces, otra vez, ese contraste entre básicamente recordándole a la iglesia, no estoy desconectado de la realidad, que estamos en una tienda temporal, que estamos en un proceso transitorio, pero escuchen lo que voy a decir, porque yo pienso que aquí, y otra vez, esto no lo voy a explicar todo en un sermón, ahorita lo hago nada más para ilustrar, pero estoy tratando de ilustrarles a ustedes, no solamente el principio bíblico, pero cómo lo conecto con verdades centrales a través de toda la Biblia. Y este es mi punto. Cuando habla acerca de este cuerpo en el cual estamos habitando, habitamos en el cuerpo, y yo sé que no está viendo el PowerPoint ahorita, pero si tienen la Biblia, ábranla. Habitamos en el cuerpo, lo cual implica que estamos ausentes del Señor. Por favor, escúchenme, porque muchos trágicamente hemos sido discipulados o hemos simplemente abrazado pensamientos que a lo mejor no se hablan abiertamente, pero están implicados, y es el concepto que creo que existe en la iglesia evangélica o bautista, que no estoy convencido que es bíblico. Y es el concepto de decir, la vida en este mundo es como un ensayo, y cuando mueres y vas al cielo es donde realmente empieza la vida. Yo no creo que es bíblico eso, porque acuérdense que parte de las doctrinas falsas que Pablo va a lidiar y la iglesia está lidiando es el concepto donde lo espiritual es superior a lo emocional, a lo físico o material. Lo espiritual, entonces, desde la perspectiva griega, de la perspectiva del gnosticismo, hablar de la resurrección de Cristo es piedra de tropiezo para el gentil. Hablar del siervo sufriente, que es lo mismo, ser siervo sufriente es piedra de tropiezo para el judío. ¿Sí recuerdan ese principio o no? Son dos piedras de tropiezo en el querigma, la predicación de los apóstoles. Para el judío, nunca estuvieron de acuerdo, por eso Juan 14, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, porque el judío dice, no puede haber más sufrimiento. Se trata de evitar el sufrimiento. Entonces, hablar de un siervo sufriente, varón de dolores,
No, no entra en la teología judía. De la misma manera, hablar de un Cristo resucitado es inconcebible para el gentil o para el griego, para el pagano, porque ellos siempre veían como la experiencia suprema es el separar el espíritu del cuerpo, porque lo importante es el cuerpo, pero observen este lenguaje o esta mentalidad gnóstica y ese tipo de actitudes paganas, seculares. La implicación es donde vas a encontrar el libertinaje dentro, penetrando a la iglesia de Cristo, donde simplemente es la mentalidad. Lo más importante es lo que crees, no tanto lo que haces. Entonces, mientras tengas la teología correcta, la doctrina correcta y sepas que Cristo te ha salvado, cómo vives y qué haces con tu cuerpo, con tu dinero, con tu tiempo, hey, nadie te debe de juzgar. Entonces, ven, entonces el principio es este. Porque otra vez, aquí el punto es de que muchos pensamos o hemos creído o hemos sido instruidos que este nada más es una práctica, es un cáliz, decimos, ¿verdad? Un cáliz, es nada más un mientras, pero realmente la vida empieza cuando la persona muere. No, no es el principio bíblico por varias razones. Una, es de que el hecho de que estemos en este mundo vivos, en este mundo, como seguidores de Jesús, lo cual implica que la morada eterna ya es una realidad en el espíritu. ¿Recuerdan eso? Espiritualmente ya estamos vivos. Es nuestra componente físico que eventualmente será restaurado. Entonces, procesamos la decadencia, procesamos las calamidades a través de la realidad de un espíritu vivo. Y eso añade valor a que este mundo tiene valor ante Dios. De que la meta no es evitar este mundo, la meta no es llegar lo más pronto posible al cielo. La meta es que el cielo ha sido traído a la tierra a través de la iglesia. Por eso somos llamados cristianos, somos Cristos pequeños, somos el aroma de Cristo, somos la expresión de Cristo en la medida en que usamos las limitaciones, usamos el sufrimiento, usamos el desprecio, usamos el rechazo, precisamente para expresar no nuestro sentir, expresamos a través de la llenura de su espíritu, a través de el empoderamiento de su palabra, expresamos lo que Cristo expresó cuando él fue rechazado, lo que Cristo expresó en momentos de dificultad, lo que Cristo hizo cuando fue abandonado, lo que Cristo hizo cuando enfrentó la misma muerte. Por eso es que el apóstol Pablo eventualmente va a decir en Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿adivinen qué? Es Cristo en su totalidad, por lo tanto, todo lo que hacemos es Cristo. Último pensamiento con respecto a ello. Por eso es que estoy tratando de alguna manera lidiar con este tema de que es un cáliz y luego viene lo que es en serio cuando morimos. La otra cosa es de que en diferencia doctrinal, y estoy pensando en Pablo en Atenas, otra vez lidiando con los filósofos de aquel tiempo, la perspectiva bíblica con respecto a lo material es de que el hombre es una unidad. El hombre no tiene un espíritu. El hombre es espíritu. Y cuando hablamos de esa unidad, es reflejada en esa morada, en eso que Cristo habla, que Él ha preparado para nosotros, desde la perspectiva que lo que vamos a recibir cuando resucitemos es precisamente un cuerpo físico. Entonces, eso completamente echa por tierra el menospreciar o el ver nuestra expresión o experiencia en esta vida como algo nada más temporal o transitorio, cuando en realidad lo que viene por delante, adivinen qué es físico todavía. ¿Tiene sentido eso? Entonces, otra vez, cuidado cómo vemos esto. Aquí es donde entra inclusive la administración, de que seamos responsables de nuestro cuerpo, seamos buenos administradores de él, porque este cuerpo, y no este cuerpo, pero un cuerpo físico va a ser dado a nosotros, ¿verdad? Va a ser un cuerpo glorificado. Entonces, veamos la importancia de ello. Por eso es que no podemos abrazar ni promover el aborto o la eutanasia o suicidio asistido, ¿verdad? El valor intrínseco del ser humano es en su totalidad, no es nada más lo espiritual. ¿Tiene sentido esto, hermanos? Y otra vez, esto tal vez no lo voy a explicar en un sermón de esta manera, de este detalle, pero aquí está el principio. Aquí está el principio. Lo que acabo de explicar es mi convicción y es mi entendimiento de la palabra de Dios. Pasajes como estos activan eso en mí, de tal manera que en la formación del sermón
tal vez la idea, no la explicación, pero la idea de esto que activó, lo voy a incluir de una manera breve, de una manera concisa y recordarle a la iglesia que esta es la enseñanza bíblica por lo que está hablando. Está hablando de cómo habitamos en el cuerpo, pero estamos ausentes, es lo que está diciendo, estamos ausentes del Señor. Entonces, no menospreciamos este cuerpo, pero entendemos que este cuerpo que ha sido afectado por Génesis capítulo 3, está recibiendo, está expresando, está experimentando las consecuencias de ese pecado. Pero en el espíritu que somos, no que tenemos, pero que somos, ya ha sido transformado a la imagen de Cristo, porque es el espíritu de Cristo. Recuerden que leímos hace un momento en el versículo 5 que nos ha dado como garantía, ¿qué cosa? Su espíritu. Entonces, es lo que ha vivificado nuestro espíritu. Entonces, este contraste donde habitamos en el cuerpo, pero estamos ausentes en el Señor. Una cosa más, rápidamente. Y si hay preguntas, estamos por terminar, no vamos a acabar todo, pero estamos tratando de ilustrar esto. El punto es que procesamos el habitar en el cuerpo a través de que estamos ausentes del Señor. Eso es extremadamente importante. Y otra vez, el tiempo no lo permite para explicarlo en detalle. Esto requiere una explicación más profunda y cada de estas frases probablemente requieren un estudio en sí mismo. Pero, ¿cómo le hacemos? Esta es la pregunta que me hago yo, que me haría yo con este pasaje. ¿Cómo le hacemos para procesar la realidad de que estoy habitando en este cuerpo, diseñado por Dios, creado por Dios, a su imagen y semejanza, afectado, obviamente, por la cuestión de pecado adánico, pecado original, todo lo que sabemos? ¿Cómo le hacemos para procesarlo a través de que estamos ausentes del Señor? En otras palabras, si el cristiano no ve la vida a través de esta ausencia, si el cristiano no ve la vida y la persecución y la dificultad a través de la realidad que está por venir, la consumación de todas las cosas, entonces potencialmente vamos a ver la habitación de este cuerpo como la única experiencia. Es decir, cuando se acaba esto, cuando envejeces y mueres y tomas tu último y entregas el espíritu, ahí se acabó la fiesta. Eso explica por qué entonces hay que darle gusto al cuerpo. Hay que aprovecharlo más, hay que consumir lo más que podemos, hay que acumular lo más que podemos. Bueno, menciono todo esto porque esto que estamos habitando, el cuerpo que tenemos ahorita, lo procesamos a través de la realidad que estamos ausentes del Señor. La implicación es que no es tanto que esta cuestión del cuerpo va a mejorar, es que en medio de esto, el ánimo que estoy teniendo, la determinación de perseverar, es porque esta realidad la proceso acerca a través de la persona de Cristo, a través de lo que está por venir, que Él ya me advirtió, Él ya me dijo en Juan 14 que Él tenía que irse, precisamente tenía que sufrir el sufrimiento de su cuerpo para preparar esa morada de la cual un día no estaremos ausentes de ello. Pero otra vez, está hablando desde la perspectiva de todo lo que es el ser humano. Espiritualmente hablando, ya estamos presentes con el Señor, ¿verdad? Entonces, esa es la estira y afloja de ello. El punto simplemente es esto. Cuando sabemos quién es Él, sabremos quiénes somos nosotros. Cuando sé quién es el Señor y sé que Él ha ido a preparar morada para nosotros, es que entonces sabré cómo procesar mi condición de mi cuerpo y voy a saber qué hacer. Entonces, aquí es donde la invitación ha sido, y esto lo he enseñado a través de los años, a través de las reuniones, y si estoy pastoreando una iglesia, se lo he enseñado a la iglesia, que este principio, que es bíblico, el reto es cuando lo invertimos y cuando los sermones o cuando la iglesia, el predicador o la iglesia, es gobernada su mentalidad y su teología y su doctrina y su exposición a través del hacer. Entonces, otra vez, el punto no es tanto lo que la iglesia necesita hacer cuando está batallando con el cuerpo que tiene y saber que estamos ausentes del Señor. No se trata de lo que hacemos, se trata de quién es Él. Porque cuando sé quién es Él, entonces la manera en que sé quién es Él es a través de la exposición de la palabra de Dios. Y cuando la palabra es expuesta, que me va a demostrar quién es Él, es que entonces sabré quién soy yo. Y cuando yo sé quién soy yo basado en quién es Él, es que entonces sabré qué hacer. Entonces, esto es la obediencia, esta es la manera en que otra vez voy a ver el ejemplo de Cristo, la persona de Cristo, la actitud de Cristo, el sentir de Cristo y eventualmente la obediencia de Cristo en un contexto no favorable, porque esa es la historia de Cristo. Eso que Cristo hizo en su expresión, en su experiencia, la obediencia de Cristo, la sumisión de Cristo fue el producto de que Cristo sabía quién era el Padre.
Y cuando Cristo sabía, porque Cristo sabía quién era el Padre, por eso fue instruido, por eso Lucas 2:52 dice que él crecía en estatura y crecía en sabiduría, ¿qué dice? En estatura y en gracia para con Dios y los hombres, ¿sí? Su crecimiento del conocimiento de Dios le permitió entender que él fue predestinado a ser el Cordero inmolado de Dios, que eventualmente ese conocimiento teológico, esas verdades bíblicas que sellaron su vida, su mente y su corazón, eventualmente se expresaron en obediencia. Pero escuchen lo que estoy diciendo. Esta explicación de Cristo, modelo a seguir, Él lo hizo para que lo hiciéramos nosotros. Entonces, aunque nuestro sufrimiento y nuestra muerte no va a ser expiatoria, no morimos por nadie, no podemos perdonar a nadie, pero nuestra muerte y nuestro sufrimiento tiene que ser evangelístico para que otros conozcan y tiene que ser formativo para que otros crezcan en similitud a Cristo. A diferencia de, otra vez, mucha predicación hoy en día, mucha enseñanza de la Biblia y mucho acercamiento a la palabra de Dios, no inicia con Dios, inicia con ¿qué? En mi dificultad, en mi carencia, en mi éxito, en mi abundancia o en mi sequía, simplemente dime qué hacer. Pastor, haz el sermón práctico, haz el sermón entretenedor, haz el sermón que es, ¿me explico? Y otra vez, yo no creo que por ahí va el asunto. Y no estoy en contra de que sean prácticos, pero la practicalidad de la exposición de la palabra de Dios depende y está conectada del carácter de Dios y mi identidad en lo que Él es. ¿Tiene sentido esto, hermanos? Otra vez, ¿qué implica ello? Otra vez implica lo que he enseñado anteriormente, que es procesar lo inmediato a través de lo postrero, donde aún cuando estoy en la casa ahorita y esta casa que va en deterioro por mi falta de administración y el pecado que cometí ha sido afectada, esta casa le pertenece a Cristo y le pertenece a Cristo, mi cuerpo le pertenece a Cristo, mi mente le pertenece a Cristo y aún cuando ha sido y va a seguir continuando siendo afectada por el pecado y eventualmente vamos a un sepulcro, dame tantito, porque le pertenece a Cristo y le pertenece porque Cristo ya pagó por ello, porque Cristo me restauró no solamente en mi espíritu, pero restauró el todo de mi vida, ¿sí? Eventualmente, escuchen lo que voy a decir, eventualmente en la restauración de todas las cosas, no solamente Él me dará un cuerpo nuevo, lo cual no lo va a dar, ya hablamos de eso, ¿verdad? Un cuerpo nuevo físicamente, pero me va a dar acceso al dueño de la casa. Entonces, otra vez, aquí es donde está esa idea floja, donde soy responsable por el cuerpo que tengo, ahorita en este momento, siendo afectado por el pecado, soy responsable por él, de usarlo de una manera sabia, prudente, que glorifique a Dios y que se convierta en el testimonio de que en mi decadencia, aun cuando este cuerpo va en decadencia, mi sufrimiento y mi misma muerte es para proclamar al Dios que le pertenezco. Entonces, aquí es donde entra la perseverancia. Ese testimonio y esa proclamación de mis limitaciones, de mi enfermedad, de mis dolencias, de lo que sea, se convierte simplemente en el objetivo de proclamar el evangelio, pero acuérdense de eso. Esa proclamación del evangelio está basada en el hecho de que en el día final no solamente seré restaurado en mi cuerpo físico, lo cual es obviamente ganancia, pero tengo acceso al dueño de mi cuerpo, que eso es todavía mucho más importante. Pablo va a resumir todo esto en el versículo 7, porque dice él, porque por fe andamos, no por vista. Y esta cuestión de por fe y por vista, yo voy a argumentar que es el resumen de todo lo que está tratando de decir, porque trágicamente la iglesia ha estado viviendo por vista, no está viviendo por fe. Está haciendo exactamente lo opuesto de ello. Aquí es donde le recuerdo a la iglesia que estas son cartas ocasionales. Algo está pasando en la vida de la iglesia y la impresión, el entendimiento, por lo que hemos leído de Corintios, es que están haciendo exactamente lo opuesto. Entonces Pablo usa 6 versículos para llevarlos a esta conclusión, para darles esta cuestión de decir, ¡pum!, este es el punto. Esto es lo que he tratado de decirles y les he enseñado, y cuando planté esta iglesia, porque Pablo es el fundador, cuando planté esta iglesia, este fue el mensaje central, pero ya se olvidaron de ello. Ya se distrajeron, ya permitieron doctrina falsa. Entonces está regresando a reintroducir los fundamentos de la palabra de Dios. Eso es lo que consideramos que es la ocasión por la cual está diciendo. Entonces, hasta cierta manera, eso se convierte en el epicentro del sermón. Es lo que estamos tratando de construir y llevar a ese clímax. El reto es que es el versículo 7. Faltan todavía 2 versículos más que trágicamente van a tener que ser incluidos. Y digo trágicamente por la cuestión de que no es el final de ello. Pero en este caso, la ocasión es lo que acabo de decir. ¿Qué implica ello? Aquí está la aplicación. Implica que esa fe, Pablo está diciendo, tiene que ser un estilo de vida.
fe, lo cual es una doctrina, fe, lo cual es simplemente reconocer que emana, la fe viene por el escuchar la palabra de Dios. Entonces, la exposición de la palabra de Dios activa o crea en nosotros la habilidad de germinación, ¿verdad? Somos salvos por Cristo somos salvos por gracia por Cristo a través de la fe. Entonces, la fe es la habilidad de que activa, crea, forma en nosotros precisamente lo que antes no existía, que es la vida, que es eterna vida en nosotros, vida eterna. El problema es que, otra vez, como ellos estaban viviendo no por fe, sino están viviendo por vista, trágicamente los corintios han hecho de esta fe simplemente doctrina desconectada de la realidad de la vida. No la han hecho relacional. No es más, doctrina es relacional. Doctrina es estilo de vida. ¿Qué significa ello? Que la fe o el estilo de vida es traducido en un contexto de oposición, de tirar la toalla, de no perseverar y eventualmente de rendirse. Pablo está diciendo fe implica fidelidad. No seamos infieles o no continuemos siendo infieles, porque aparentemente ese es el problema de la iglesia. Hermanos, escúchenme. La iglesia de los Corintios, como toda iglesia en el Nuevo Testamento y como la iglesia de Cristo en el siglo XXI, necesitamos la predicación y autoridad apostólica para exponer nuestra infidelidad. La infidelidad de la iglesia, del cristiano, típicamente la camuflajeamos, la domesticamos, la acomodamos, la justificamos, en fin. Entonces, ¿qué es el punto? De que cuando Pablo está hablando acerca de este estilo de vida, que es el producto de la fe, es la doctrina relacional, es la doctrina encarnada, es la fe otra vez transmitida en estilo de vida, ¿sí? Hablamos de esta fidelidad y aquí es donde regreso al estar predicando y al estar preparando el sermón, de que por mucho que la iglesia es llamada a ser fiel, por mucho que la iglesia de antemano tiene un estilo de vida, pero ese estilo de vida, cualquiera que sea, que estamos teniendo, que estamos ejerciendo, porque todos lo tenemos, tiene que tener un fundamento. Y mi vida, mi estilo de vida tiene que estar basado no en lo que veo, pero en mi convicción, ¿verdad? En esa experiencia inicial que tiene que ser una experiencia continua, que es la fe. Al principio puse mi confianza en Cristo y ahora tengo que continuar. Vean lo que voy a decir. Como todo eso mengua y toda iglesia batalla y tú batallas, yo batallo y estamos en esa estira y afloja de que por fe, por vista, por fe, por vista. Vean tantito. Aquí es donde regreso a que la iglesia renueve, reconecte. Que esta fidelidad, importante que es que sea de la iglesia, es realmente la fidelidad de Dios. Por eso usé los términos de preservación y de perseverancia. ¿Recuerdan esa distinción? Las tres patas de esto. Entonces, sí es la fidelidad de la iglesia, pero es la fidelidad que emana de su fidelidad. Entonces, es fe, no en mi fidelidad, es fe en su fidelidad que produce mi fidelidad. ¿Sí? ¿No? Otra vez, es fe en su fidelidad que produce en mí de una manera sobrenatural el que permanezca hasta el fin. El argumento potencialmente va a ser que a lo mejor las iglesias, los cristianos, los pastores, los jóvenes o los niños que no perseveramos hasta el fin, potencialmente, no es porque no fueran salvos, es porque a lo mejor por ignorancia, por lo que ustedes quieran, por experiencia, lo que haya sido, pusieron su fe en su fidelidad. O a lo mejor, que esto es muy común hoy en día, es poner mi fe en la fe. Es simplemente creer. Todo lo que tienes que hacer es creer. No importa lo que creas, no importa en quién creas, simplemente sé honesto con ti mismo, simplemente busca la manera de ser espiritual, de practicar yoga, de practicar meditación trascendental. Escuchen el lenguaje que es muy común hoy en día. No, no es simplemente fe por fe y mucho menos fe en mi fidelidad. Es fe en su fidelidad. Con eso terminamos. Como definición, fidelidad es simplemente esta cuestión de conducirse de una manera que reconozca a Dios. Y cuando digo conducirse es el estilo de vida, actuar como si Dios realmente es veraz y Dios es confiable. Entonces, fe es actuar como que si lo que Dios ha dicho es verdad. El trabajo del cristiano o del pastor, cristiano y del pastor, es asegurarnos que la iglesia, que el hogar, conoce lo que Dios ha dicho.
Porque si no sabemos lo que Dios ha dicho, es difícil conducirme basado en lo que Él ha dicho cuando no sé lo que Dios ha dicho. Y típicamente no sabemos lo que Dios ha dicho cuando no conocemos la palabra de Dios. Por eso el énfasis en que tenemos que leer el texto, tenemos que explicar el texto y tenemos que aplicar el texto. El punto de todo es el texto. La autoridad está en el texto, de lo que somos responsables es del texto y literalmente ese conocimiento es lo que me va a permitir actuar. El conocimiento del texto me permite actuar como que si lo que Dios ha dicho en el texto realmente es verdad. Eso es lo que yo entendería por fe. Ok. Esos son algunos de los pensamientos, estrategias, metodologías para poder navegar el texto y eventualmente empaquetarlo en un sermón. ¿Tiene sentido? ¿Ayuda esto? A ver, háblenme. Comentarios o preguntas porque ya nos tenemos que ir. ¿No hay comentarios? ¿No hay preguntas? No hay ningún problema. Si no lo hay. La fe, mi hermano, Sí, entonces es tomar el texto y sabiendo que es verdad, reconocerlo como verdad porque es la palabra de Dios y aceptarlo yo como verdad. Después, sacarlo de mí, explicarlo, es decir, construirle un sentido y después obedecer lo que dice, ponerlo en práctica. ¿Sería eso la sí, fe? definitivamente sí lo es. Y La ahorita mía, la mía. me haces pensar ahorita, hermana María, que ese conocimiento de la Biblia con el cual iniciaste, el cual es fundamental, pero y yo no sé si van a estar de acuerdo conmigo en esto. Yo no sé por qué todos tendemos a esto, de divorciar conocimiento con obediencia. Conocimiento del texto, o sea, somos expuestos al texto, venimos a un estudio bíblico, estudiamos la Biblia, predicamos, pero esa obediencia. Entonces, tengamos cuidado nada más en no divorciar lo que es el conocimiento del texto que debe de llevar a ese fruto, dar a luz esa obediencia. Y yo sé que lo acabas de explicar ahorita y estás en lo correcto. Nada más quiero que nos aseguremos, mejor dicho, que esa obediencia emane del texto y esa obediencia tenga como objetivo ese texto, porque el texto es el carácter, el sentir, el hablar de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, no idolatramos el texto, pero el texto me lleva a esa comunión con él, a esa formación de su carácter en mí. Y otra vez, menciono esto por dos razones. Una, es la posibilidad de separar el texto de la obediencia y entonces creamos legalismo. Texto sin obediencia es legalismo, porque nada más es acumulación de conocimiento por conocimiento. Acuérdense, Saulo de Tarso, yendo rumbo a Damasco, siendo instruido a los pies de Gamaliel, siendo de ese grupo selecto llamado Sanedrín, que solamente 3,000 personas en la historia del judaísmo calificaron. Saulo de Tarso tenía la equivalencia a 2 doctorados en teología, en conocimiento, pero estaba desconectado de obediencia porque no había en él germinación, no era nacido de nuevo, mucho conocimiento, pero no había el propósito del conocimiento, que es el nacimiento en Cristo producido en obediencia. Entonces, cuidado con eso. Legalismo. El otro extremo es obediencia sin texto. Obediencia sin texto, potencialmente, es simplemente el perpetuar, es el tomar las cosas que Dios ha hecho y formado en mi vida, criterio, experiencias, idiosincrasias, testimonio, en fin, todo lo que Dios ha hecho en mi vida a través de mi formación, la iglesia, lo que haya sido, ¿sí? Y potencialmente ponerlas por encima del texto. Entonces, cuando potencialmente ahora mis experiencias, mis tradiciones, mi teología, simplemente busco textos que afirmen eso. No podemos hacer eso. Eso es extremadamente, es la palabra, soberbio, de pensar que Dios simplemente piensa como yo y afirma lo que yo, mi experiencia, mi situación. No, 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 no. Es a la inversa. Toda experiencia mía, toda obediencia a lo que yo hago, mi llamado, mi pasión por lo que hago, sí, todas cosas que potencialmente son buenas y aún bíblicas, tienen que estar basadas en la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, no divorciemos, porque otra vez, texto sin obediencia es legalismo, obediencia sin texto es antinomianismo.
que es cuando pongo o posiciono mi vida por encima de la ley. No puedo hacer eso porque, otra vez, es lo que Pablo va a encontrar en toda esa generación de espiritualidad, esa generación de un montón de filosofías y de corrientes, porque simplemente buscaban esa paz interna, buscaban a un Dios o a deidades que favorecieran sus agendas o pensamientos. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia tiene una agenda, la agenda es Cristo. Cristo ya vino a vivir, mostró su vida, la palabra apunta hacia eso, describe eso. Los apóstoles toman la vida de Cristo, la enseñanza de Cristo y la contextualizan, la explican, la llevan a esa aplicación que son las epístolas. Entonces no tenemos el derecho de simplemente figurar nuestras propias ideas y decir eso es lo que significa. Lo que significa es una persona y su nombre es Cristo. Entonces cuando el carácter de Cristo no es reflejado en cómo vivimos, actuamos, nos tratamos unos a otros, la solución es pedir perdón, hacer el retorno, que es lo que produce el perdón, cambio de pensar, cambio de sentir y regresar a los fundamentos del Evangelio. Y los fundamentos del Evangelio es precisamente la persona y es la obra de Cristo. Esos son los fundamentos. Los fundamentos del Evangelio no es simplemente regresar a cómo la iglesia estaba antes o cómo es que, me explico, no, eso es importante y qué bueno lo que la iglesia hizo antes, pero fundamentos del Evangelio es el regreso, es el retomar la persona de Cristo y el carácter de Cristo. En el libro de los Hechos es el querigma, es lo que los apóstoles hicieron a través de la predicación, ¿verdad? ¿Qué predicaron? Predicaron a la persona de Cristo y predicaron la obra de Cristo. Es lo que necesitamos hacer constantemente y regresar a ello. Pero hermana María, estás en lo correcto. Ok, háblenme, hermanos, pastores. Ayuda a esto que acabamos de hacer esta noche porque fue un poquito diferente a lo que típicamente hacemos. Pero no sé si esto ayuda. Una cosa que les quiero ofrecer, y es una oferta, no tienen que tomarla ni tienen que hacerlo. Y esta oferta que estoy por hacerles, estoy consciente que está basada en que todos tenemos infinidad de ocupaciones y el tiempo apremia y responsabilidades y esa es la razón por qué valoramos mucho que nos den estos momentos los martes en la tarde. Y mientras ustedes deseen hacerlo, aquí vamos a estar para crecer juntos. Pero si hay algo en particular en sus ministerios, en sus vidas personal, ministerial, maestro de escuela dominical, lo que sea, que ustedes estén navegando ahorita en cuestión de estudio de la Biblia, en cuestión de sermones, en cuestión, no sé, y de alguna manera podemos tomar estos principios y aplicarlos y hacer algunas recomendaciones, por favor, estamos para eso. A mí me encantaría de alguna manera que esto puedan ustedes verlo cristalizado y realmente, porque para los que estamos predicando y enseñando, miércoles y domingos llegan de volada. Hay que predicar, hay que preparar sermones, hay que hacer esto, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen una serie en que están trabajando y a lo mejor algo de lo que hemos hablado esta noche conecta y dices, ok, ¿qué acerca de esto? ¿Cómo le hago para esto? ¿Esta es la manera en que siempre lo he hecho o esta es la manera en que fui enseñado o aprendí? Pero otra vez, pero si hay alguna manera de que podamos mejorar o aprender de alguna manera otra vez traer herramientas que puedan favorecernos, para eso estamos. Me gustaría contextualizar las preguntas que tuvieran, las necesidades que pudiera haber entre ustedes y con cada uno de ustedes, porque queremos ser de bendición para ustedes. Rosita, si no hay más comentarios o preguntas, entonces No hay nada más. no hay más comentarios o preguntas. Ok. Yo sé que fue bastante la información, como típicamente la es, la información que traemos, y me quedaron unos versículos ahí porque me quedó el 8, el 9 y el 10 para concluir. Y otra vez, es la manera en que lo presentaría el sermón al predicarlo, todo lo que acabo de mencionar, versión completamente condensada, porque en la predicación normalmente voy a tener unos 40 minutos cuando mucho, y si puedo reducirlo, obviamente lo voy a reducir, pero esa sería la manera en que prepararía yo el sermón. Yo no sé si a ustedes les pasa esto, pero el reto de la predicación o de la exposición de la Biblia, yo voy a argumentar que no es la creación de contenido, es dejar cosas fuera. Eso es bien difícil porque quieres comunicar todo. Entonces, por eso lo que recomendamos es que cuando tienes mucho contenido, hazlo una serie de sermones. La otra recomendación que les haría, y otra vez, aquí simplemente estamos ofreciendo esto. Josué, nuestro hijo, no está aquí en la llamada ahorita, pero debí de haberlo traído por lo que voy a decir ahorita. Pero en el ministerio de Bible Lessons, con Dr. Bob y con un servidor, Josué, mi hijo, es el que se encarga de toda la preparación que sucede detrás de la cámara, como luego decimos. Y estoy hablando de toda la cuestión tecnológica, toda la cuestión de editar videos, toda la cuestión de... Ustedes nada más les toca ver el producto de ello.
menciono todo esto por lo que estoy hablando. Sobre todo cuando tenemos contenido, estudios, series, requiere la disciplina de poder otra vez tomar el contenido y estructurarlo, formarlo, crear los sermones, todo eso. Pero cuando batallas y tienes mucha información, ahí es donde les invitaría a que usaran medios como estos para nutrir a la iglesia, donde dices tú, ok, este es mi sermón, pero dentro del sermón hay cosas que puedo agregar que no lo voy a hacer en el sermón por cuestión de tiempo. Y ya hice una serie de ellos, pero a lo mejor voy a extenderlo un poquito o la versión extendida a través de una grabación semanal que hago los martes, que hago X día, donde se los proveo a la iglesia para que puedan usarlo como una continuidad de lo que se habló el domingo en la mañana. Y sea esto en la escuela dominical, sea en la reunión de jóvenes, sea en el sermón del domingo. Entonces, esto me reta a mí como expositor o exponente de la palabra de Dios, donde empiezo a usar las herramientas que tenemos para, otra vez, edificar a la iglesia. Y todo esto lo menciono, hermanos, porque yo no sé si a esas alturas hemos de alguna manera comunicado la urgencia de exponer la Biblia, no porque tenemos la verdad o porque somos los únicos, pero es mucha la influencia de nuestra cultura y del mundo que está bombardeando a nuestra gente. Entonces, si el Señor nos ha posicionado en esta temporada, en esta época, para el crecer en Él y para compartir ese evangelio y especialmente para aquellos que nos ha responsabilizado su iglesia, de los cuales daremos cuenta, usemos lo más que podamos. Entonces mencioné a Josué, a mi hijo, porque si sus iglesias necesitan apoyo en cuestión de tecnología, en cuestión de cómo hacer este tipo de cosas, hermanos, el ministerio que tenemos de Bible Lessons es completamente gratis. Solamente un ministerio para proveer contenido o herramientas como estas, pero es para ayudar a la iglesia a que lo ponga en práctica. Entonces, si podemos tener una conferencia y tal vez traer a Josué que dé alguna explicación de esas herramientas, porque ustedes saben que nuestra gente, las familias, nuestros hijos en este mundo viven de la tecnología, lo están usando todo el, ¿verdad? Entonces, nada más lo que estamos haciendo, estamos tomando, es una obra misionera porque estamos adentrándonos al mundo donde ya está nuestra gente y estamos adentrándonos con esta agenda, con estas herramientas, con estas oportunidades. Y a lo mejor tú vas a decir, sí, pero yo la tecnología no le sé. Otra vez, es donde queremos proveer de alguna manera un cierto tipo de orientación o un cierto tipo de entrenamiento que contextualice a lo que tú ahorita tienes accesible. ¿Qué es lo que tienes? ¿Un teléfono? ¿Qué es lo que tienes? Predicas cada domingo, enseñas la Biblia cada domingo. ¿Qué si empezamos a grabar eso? Y de alguna manera proveérselo, porque el martes, jueves, que la gente está en sus vidas cotidianas, pueden ser recordados de los principios. ¿Qué si hay que crear materiales como PowerPoints? En fin, hay opciones que podemos usar y hacer, y otra vez estamos para eso. Entonces, si de alguna manera podemos servirles a ustedes, a sus iglesias, a sus ministerios, a sus jóvenes, que esos chavos dominan mucho este lenguaje que estamos hablando ahorita de tecnología, sí, por eso es que el Señor nos dio hijos y estoy agradecido que nos dio hijos que saben usar esta tecnología, porque sin Josué, probablemente la historia sería un poquito diferente para Dr. Bob y para mí en ese aspecto. Así es que gracias a Dios por estos muchachos, así es que usémoslos para la gloria de nuestro Dios, ¿no es cierto?